Mejor prender a la una, sí. Coincido con ustedes, pero tenemos un deber que cumplir, que es informarles y pasar tiempo, una hora más con ustedes. Así que no se quejen, no sean malos, boludo. ¿Cómo están? Buenos días, muy buenas tardes, hoy es jueves, no martes. ¿Quién puso martes? ¿Quién puso martes? No me la conté, dan en el título y dice martes, valor por el estilo. Buenas noches, Pasión Intro, mejor prender a la una. ¿Puedes informar del Mundial de Clubes, Marcos? Vamos a informar del Mundial de Clubes. Vamos a informar también de la llegada del jugador Fernando Cardoso al país, que viene por 18 meses, viene en condición de préstamo. Y los dos, como él le expresó, el club y el jugador y el entorno del jugador están en común acuerdo para este préstamo a El Decano. Hola, mi querida Belén, ¿cómo te va? ¿Eh? Estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Compré hoy mi entrada para Shakira. Ah, cierto, a las 8 te conectaste. ¿Salió? No, ¿A qué hora? A las 10. Obvio. ¿Por qué tan tarde te conectaste? No sé qué. No, a las 10 habilitaron. Yo habilitaron. formé la fila. Digital, nunca. Sí. Pero compré a las 10:30 por ahí. Buenísimo. Y Coco. Buenísimo. Carísimo está. Pero estoy bien. Un saludo para la gente del chat. Un beso. Ayer no pude estar, pero hoy ya estoy otra vez y así vamos a estar siempre. Mi querido José Barrio Salcedo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos, buenos días a toda la gente del Día chat especial hoy, también. Coque, ¿eh? Día especial. Hoy quiero enviar, enviar saludos a mi viejo querido. Feliz cumpleaños, 53 años, joven todavía mi papá, joven. Felicidades, papucho. El mayor regalo que me diste a mí, ser olimpista. Y obviamente el mayor regalo que te dio la vida es tener un hijo olimpista. Mi querido amigo Alfredo, querido, espero que hoy tengas un día fenomenal. Que estos 53 años se festejen con gloria. Que estos 53 años los festejes. Y es más, tranquilo, vos sos joven. Tu hijo lo que parece viejo, pero eso es detalle. Querido Alfredo, feliz cumpleaños. Muchas gracias por siempre estar pendiente ahí a lo que dicen los muchachos y demás cosas. Y por ser un buen olimpista. Un abrazo grande. Y bueno, el asado, pero ¿cuándo vas a echar, mi querido Alfredo? ¿Cuándo me vas a invitar? Hoy nosotros festejamos. Ah, ¿Pero tu papá está acá? No, él está en Ciudad del Este. Le miente. No, mi viejo sí está trabajando ahora. ¡Feliz No, pero cumple, no, señor Vita! Dice. No, ¿cómo que señor Vita? Señor Vita, muchacho? señor Vita. Feliz cumple para tu viejo, dice Gustavo Segovia. Bueno, cambiando un poquito de tema. Esperan, Quiero tranquila. preguntarle algo a ustedes dos. Y para Nelson. Madre mía. Ajá. Preguntalo. ¿Qué tal están ustedes? Ay, ¿por qué se ¿Por qué ríe? te reí? ¿Se pueden sentar? Se pueden sentar, dice. Un tremendo maleducado, ¿sabes? ¿A dónde quiere llevar? ¡Qué pesado! ¿Qué tal están, muchachos? ¿Qué le pasa? Nada, Mal ayer educado. el PSG dio cátedra de fútbol. Voy a quitarlo mi anteojo para que se vea que estoy seria, que estoy lúcida. Pero es que, no sé, yo no tengo ningún argumento para respaldar al Madrid, porque tampoco puedo decir Xabi Alonso tiene la culpa, tampoco puedo decir Mbappé, tampoco puedo decir Fran García, tampoco puedo decir Jude Bellingham, que ayer no tocó la pelota, tampoco puedo decir absolutamente nada de los dos errores defensivos que tuvieron Rudiger y Asensio. Mal jugó el Real. Yo no vi porque estaba de cobertura. ¿Sabés qué pasa, Belén? Hoy por hoy vos decís... No, qué loco, cómo le vapuleó, yo mismo lo dije, el PSG al Real Madrid, al equipo más grande de la historia. Súper bien. El tema es el siguiente. Es un equipo en proceso. El Real Madrid es hoy un equipo en proceso. No podemos nosotros decir, no, qué tal cosa. Mbappé, claro, decir, el PSG ahora le ganó a Mbappé y Mbappé no está con el PSG y salió campeón, tal cosa. No, o sea, Vini yo jugó, entiendo. pregunta.
Vini jugó y espero que Vini se conecte más, ¿eh? Porque Vini se dedica completamente a lo que es fuera del fútbol y ayer de vuelta no. 1, 2, 3, 4. Pedrovi, igual. Yo puedo tener hoy a los mejores. El PSG mismo, Pedrovi. Vos mismo te estás respondiendo. El PSG le tenía a los mejores del mundo. Y no salió campeón ni de la League One. Yo quiero hacer un clip. Y después, hoy está diciendo, lo mismo le pasa al Real Madrid. Es en proceso. ¿Por qué? Porque acaba de llegar Xavi, Alonso. Obviamente, el tema es, perdió 2 errores que son de los centrales, no sé, porque es un error de coordinación. Hoy mismo lo decía Carlos Quise, un entrenador, un jugador, que te decía que son errores de coordinación. ¿Por qué? Por falta de descanso, o por exceso de descanso, por exceso de entrenamiento, o por falta de entrenamiento, porque cada cosa tiene, digámosle, su carga. Entonces estos jugadores ayer... Marcos Maresca. Sí. ¿Eh? No. Yo no. Pero el PSG se veía. Bueno, yo vi No, el el resumen. PSG, y ahí está la Un diferencia. portero. Un equipo en proceso. Sí, es que un, precisa. un equipo en proceso y un equipo ya armado. Con un Dembélé. Y un equipo, por otra parte, sin egos. Y otro equipo con mucho ego. Esa es la diferencia. ¿Por Pero- qué? Porque Luis Enrique había dicho que él... Qué bueno es Luis Enrique. No, ¿eh? es Qué el- bueno, el uno DT de los del año. mejores. El DT, ahí está. El DT del año. Sí. En absoluto. el equipo del año, o sea, no hay chance. ¿Qué Le- querías? Yo le escucho lejos a Coque. Sí, no, se le escucha el Coque, creo. No, ahí sí. Ahí sí. Hola. Ahí, Ahí sí está. se te escucha. Ahora sí. Bueno, quiero hacer esto un clip, ¿eh? Metele. Ok. Mbappé. ¿Qué pasa con Mbappé? Se fue del Real Madrid, o sea, se fue del PSG, mejor dicho, y el PSG empezó a ganar todo, boludo. El PSG puede hacer algo histórico que es ganar un septete. 7 títulos en una temporada, boludo. Si literalmente se fue Mbappé y el PSG se volvió el mejor equipo de toda la historia de la Liga Francesa, el mejor equipo de toda la historia de Francia, el mejor equipo de Europa. Ahora está en la final, está a punto de ser campeón del mundo. Una locura es. Es una Mbappé tiene máquina. una maldición. No, ¿qué decís, Coque? No. ¿Cómo que un Mbappé tiene una maldición? La diferencia de mi punto de vista con el PSG con Mbappé y el PSG sin Mbappé es que Luis Enrique puede utilizar toda su sabiduría y este equipo le hace caso. Cuando estaba Mbappé, la diferencia era que todo el equipo tenía que jugar en base al jugador que era en ese momento el jugador franquicia, que era Kylian Mbappé. Pero eso es cierto, justo sale y empieza a ganar todo. Pero Luis Enrique, había dicho en una entrevista que ahora los cabos están un poco sueltos porque hay justamente una persona que no permite enlazar todos, que era Mbappé en ese momento. No tenía el control total Luis Enrique. Y ahora tiene el control total. Y se nota la idea de juego, se nota el carácter que tiene su equipo, la presión que se impone, y recuperó a Dembélé. Al Dembélé que estábamos viendo en aquel Borussia Dortmund, que fue justamente vendido al Barcelona por 170 millones y no le salió nada en el Barcelona. Vuelve en el PSG y ahí recupera ese nivel. El PSG hoy es el mejor equipo del mundo, Belén. Sí, en absoluto. Con buen fútbol, es un equipo de 11 jugadores que justamente hacen ese concepto. Allí no hay, creo que, una figura por la cual el equipo deba de depender, sino que todos dependen de cada uno. Y es lo que Luis Enrique siempre trató también de instalar esa psicología dentro del equipo. Mbappé ayer una vez un remate al arco tuvo.
un remate al arco tuvo contra su ex equipo, que justamente es la primera vez que se Se enfrenta enfrentaban, ¿cierto? a su ex equipo del PSG. Y yo realmente hasta el momento, respondiendo a la pregunta de Coque, no vi a un Mbappé realmente al 100% en un torneo o en una temporada. Me parece súper irregular. Porque en un partido te aparece con 3 goles, después desaparece 2-3 partidos, después vuelve a ser la figura. No hay como una... No se consolida aún. Claro, no, creo que todavía no se consolidó él realmente en el Claro. Madrid. ¿Cómo se dice? Porque yo dije septete. Sí, Dije septete. sí. Pero ¿cómo se dice realmente? Heptete. Heptatete. En caso de que, de que Los ganen 7 los 7 títulos. Y, no, es peor. Heptatete, septatete, tete. No sé. Septete. Está bien. Son más termos que nosotros, Marcos. ¿Quién dijo eso? Matías Ramírez. Septuplete. Sextuplete. Septuplete. Se puede- Septuplete. Puede darse un septuplete entonces. O Septuplete. sextete también. Sextete también. Sextete es. Seis. Pero sextete es 6. Acá dice PSG va por el sextete. Sec con X. S-E-X. Sectete. Sextete. Sectete. Que pasemos cigarra ya. No sé. Tete con Van a rojita. 7 títulos. Pasión. O septuplete. Septuplete queda mejor. Saludos, Alex Alonso. No, jamás mandaste la foto de la cancha. Mentiroso. A mí me mandó. Y a ver, vos. ¿Qué tal está? Ah, mandame poco a mí. Rosa. Espera, voy a mandarte. No. A Alex Alonso le pido ahora que me mande. Ya, ayer Alex vio- Alonso, mandale a Marco. Ayer ya vio, dice. A mí me mandó, yo ya vi. Está linda la cancha, ¿eh? Sí, está linda. Está linda, Para está jugar linda. 7-7, 8-8, 5-5. 5-5 parece. 5-5. Sí, pero tiene un lindo quinchito, una parrilla, o sea. Ah, lindo. Está linda, ¿eh? Ayer pues... ¿Vos estabas ayer? ¿En dónde? Claro, ayer nosotros armamos. No estuve Te porque hice me- callar, Marcos. ¿Por qué, pio? Pedí permiso ayer. Cierto, ahora me acordé. Estamos armando un futbolacho. Sí, fútbol Septuplete. así. No, es Food Park Guarajina. No, con los muchachos, con toda la gente del chat. Ah, buenísimo. ¿Y Sí, cuándo va a ser eso? Viernes 18 De julio. de julio. De julio. La próxima semana. Ah, buenísimo. ¿A qué hora? Y a la noche. Todavía estamos viendo la hora porque ayer estoy- llegó el dictador y quiso dictador cambiar. vino ayer? Sí, vino ayer. Maena. Food Park Belén dice, no tengo tu número. Hermano Alex, me robaron con el grupo. Qué mal Te eso. respondí con un sticker y no me dijiste más nada. Les juro que se re pasión en todos lados. Sí. En el shopping me crucé con alguien que me dijo así, Food Park. Food Park, hey. Va a haber eso. Pilsen gratis. No prometo nada, pero va a haber packs. Pero Sí o sí. podemos eso hablar con la gente. Claro que sí. Sí, Claro. con Claro la que sí. jefa, el jefe. Obi. Sí. Legal, ahora veo, dice, bien. ¿Y cuándo? Espera, ¿y cómo? ¿Y yo estoy incluida? Obvio. Obvio. Ah, buenísimo. Obvio. ¿Te puedo pedir? ¿Y cómo se anota Dan. la gente? Agua. Dan, querido. No. Quiero pedirte ¿Cómo se anota la gente? que me pongas de fondo una música de un cantante. Sí. De un cantante que se merece este homenaje. Estoy hablando de Marcos Antonio de Brix. Te pido, por favor. ¿Cuál querés? Olimpia querido. No hace El falta tango Olimpia, Olimpia. querido. ¿Querés que te ponga yo acá? El Acá, tango ahí va a Olimpia. poner el tango Olimpia. Tango Olimpia, por Ay, favor. ese es un buen tema. Soy del Olimpia, campeón de De campeones, campeones. de los 11 leones, que na. Temazo. Soy del de... Ahí está. Hermoso. Señoras y señores, es momento de homenajear a una de las voces que han marcado, no puedo decir un antes y un después, porque esa voz hoy se hizo eterna. Sí. Se hizo eterna. Yo sé que está identificado con Olimpia, con su querido Olimpia. Pero no solamente Olimpia. El paraguayo que escucha su dulce voz dice, es Marco Antonio de Brix. Un saludo hasta el cielo a el señor maestro, cantante, poeta Marco Antonio de Brix, que hoy estaría cumpliendo un año más y que eternizó su voz. Hoy, mañana y siempre
canta Marquitos. Feliz 62 cumpleaños. años. 72. 62. 62. 62 jovencito. años iba a cumplir Marquito. Saludo a nuestro querido amigo Guido. Saludo a de Guido Brix. de Brix. Obviamente Saludo que también a Guido. una fecha. ¿Guido es su pariente? Sí, Sí, Ah, su qué sobrino. bueno. sobrino de... Sobrino. Pero de- ¿cómo le parece Sí, Guido me parece. al querido? Y eso que no le grita a su hermano César, ¿eh? No lo vi. César- lo vi, César lo le vi, lo vi parece la mal. vez pasada en una publicación, lo vi. Pero ¿se acuerdan de ese... Es un audio muy conocido. Creo que le llamó el señor Arturo Rubín. Ujú. Unos días antes nada más de Sí. que se dé su fallecimiento. Y que le había preguntado justamente por Olimpia si es que iría de vuelta a la cancha, todas esas cuestiones, y dijo que por una cuestión de salud que no podía. Porque ya estaba empezando a tener algunas complicaciones, Complicaciones, sí. alteraciones del corazón. Y que por eso nada más, ¿verdad? Pero entre chiste y chiste, porque entre Arturo y el señor Arturo y Marquito de Brix se llevaban súper bien, ¿verdad? Pero fue un ícono de Olimpia, realmente. Sí, totalmente. Y aparte de las canciones que hacía para su club, también hizo muchas buenas músicas. Por eso, Para el país. por eso es que No, él es un artista enorme. es que yo sigo con eso y queríamos brindar ese homenaje porque aunque seas cerrista, aunque seas de otro club, es una voz, es un ícono desde mi punto de vista de nuestro país. Estamos hablando de Marco Antonio de Brix y espero que realmente no se me malentienda ni se me malinterprete, sino que quería dar ese momento a una de las personas que ha, como digo, eternizado su voz. Obviamente que el hincha olimpista lo recuerda con mucha felicidad. Y obviamente el cerrista va a decir, no, es muteada y tal cosa. Y está bien, Pero se hay muchos entiende. que le querían también. Claro que Porque sí. viste Fue que un él tipazo. fue un tipazo. Obvio que está el folclore del cerrista que le carga al olimpista y viceversa. Pero fue muy querido, muy querido y respetado Sí. por todos los hinchas. ¿Verdad? Porque él era un tipo que vivía el fútbol, que vivía el folclore de la música con el deporte, con el arte, trataba de... Es que eso es lo lindo de Belén. mezclar. Claro, que la música. Sin ofenderle a nadie. Claro, el fútbol sin música carece mucho. ¿no? Total. Hay una, ¿cómo te puedo decir? Una conexión fuerte Sí. entre esas dos ramas, ¿sí? Había otra música que no estaba involucrada con el tema del fútbol, pero que se llamaba Sapo Cancionero. Sapo Cancionero, ¿sí? Sí, ese es un clásico también de Marquitos, ¿verdad? Que hasta hoy en día suena en muchas radios y principalmente Claro. en AMs. Claro. Sí. Pero un ídolo Marquitos, de verdad. Bueno, excelente. Un pequeño homenaje para Marco Antonio de Brix. Continuamos nosotros con la información. Obviamente, acá Alex Alonso ya me mandó la cancha. Le voy a pasar a mi querido Dan para mostrar cómo está la... Mientras puedo hacer una pregunta. Claro. Mientras que vos ves eso, Sí. a la gente del WhatsApp y del chat, los que tienen nuestro WhatsApp registrado el número, hinchas cerristas y olimpistas, quiero que nos envíen audios referencia a Fernando Cardoso en Paraguay. Lindo. Los cerristas ya van a saber qué decir y quiero escuchar la perspectiva de los olimpistas. Si está bien, si está mal, de que venga de esta manera al club, porque primero estaba en el interés de otro, de la vereda de enfrente, y cómo se sienten los de Cerro Porteño, porque finalmente Fernando Cardoso viene al país, pero en el tradicional rival. Quiero escuchar audios. Si quieren putear, si quieren decir buena onda, desearle lo mejor, quiero que se descarguen con nosotros en los audios de WhatsApp. Fernando Cardoso llegó hoy a Paraguay. Ya tempranito lo teníamos en el aeropuerto Silvio Petirosi. Le vi a Joel. Sí, El estaba verdadero. Joel Barrios. Le mandamos un saludo, Dan, a mi pariente. ¿Tenía antojito, Joel?
Sí. ¡Ese me es Joel! Él es Joel. Che, yo la vez pasada le saludé y todo no sabía que era Joel. No. ¿El del lente? El del lente gordito. Sí. Se parece y luego. Pesoquita. Pesoquita. No, Sí. pero le mandó. Amigo de mi amigo. Bueno, están trabajando todos juntos ahí. Están siempre con Neno y demás Le mato. cosas. Le mato. No, pero está igual que yo, boludo. ¡Ay! De- No, está empeorando. Pero Joel. Cada vez más. Ustedes nunca hicieron así. Ah. ¿Qué? Sí, sí. Espera, Pero ¿qué? con agua fría la Pero posta. ¿qué tal, Agua. Agua es. Espera, Chupetín con chupetín le cerveza. pone el agua. Claro, nunca hiciste boco, ¿qué? Pero, espera, ¿usted está Chupetín todo- con cerveza. No, Pero- es agua. Primero que nada, Marcos Sí. agarra ayer, mientras almorzamos y le pone así mayonesa a su puré de papa. Mucha historia. gente me bancó. Después agarra Belén y le pone Chupetín chupetín a la cerveza, boludo. ¿Qué onda, pero- Agua es. Ah, Agua. agua. Bueno. Perdón por cortar tu información de que llegó Fernando Cardoso hoy, Coque, ¿verdad? Tira el man. yo Chupetín con caña, ¿qué es lo que hace Belén? Che, Belén, en serio, boludo. Pará. quiero- Es agua. Espera, quiero que me Bueno, informe, Marcos. Fernando Cardoso. Fernando Cardoso ya está en Paraguay, ya llegó a nuestro país y está para firmar con el Club Olimpia un contrato por 18 meses. 18 meses hasta diciembre de ¿Cuánto 2026. para eso es, Gina? ¿Un año y medio? Un año y medio. Ah. Un año y medio va a estar Fernando Cardoso vistiendo la camiseta del Club Olimpia. Tenemos un recambio natural para lo que va a ser redes. Ahí yo quiero apuntar. Y quiero que lo anotes. Fer Cardoso es jugador oficial de El Decano. Vuelve, recordemos que su posición habitual es por derecha. Yo les pregunto, ¿en qué posición les gustaría ver a Fernando Cardoso? Porque él expresó y dijo que juega en varias posiciones y que eso lo verá con el técnico. Pero hoy la mesa de pasión me tiene que decir dónde quiere verlo a Fer Cardoso en el equipo de Olimpia. Belén. Ah, bueno, yo pensé que iba a ir con Coque, el olimpista oficial de la mesa. Pero bueno, voy. En su posición natural, que es volante por derecha. Yo pongo mi ficha por Fernando Cardoso. Disculpen con Rodney. Yo quiero verlo a Fernando Cardoso de titular. Y más porque tiene, así a nivel personal, sacando el tema futbolístico, tiene hambre de querer jugar en el fútbol paraguayo nuevamente y otra vez con un club en el que pudo ganar varias cosas. Coque. Para mí de volante por derecha, posición en la que estamos acostumbrados a verle a Fernando Cardoso. Recordemos que él cuando debutó en Olimpia, debutó de lateral. Él debutó de lateral en Olimpia, pero a mí me gustaría verlo de volante por derecha. Yo creo que es una buena competencia también para Redes, que si por ahí Redes nos está poniendo las pilas, tenemos a otro jugador que es Fernando Cardoso. Entonces a mí me gustaría verlo de volante por derecha. Su posición natural. A mí me gustaría, sinceramente, verlo. No sé, voy a decir una locura, ¿eh? ¿Pero qué? Voy a decir una locura. ¿Una locura? ¿Por qué? Sí, porque quiero verlo en la mitad de la cancha. Mitad de cancha de 6. Quiero verlo de... Volante mixto. Una especie de volante mixto que juegue... ¿Al lado de Rodney? Si la estructura es 4-3-3, poner Giovanni Bogado, Richard y Fernando Ortiz Cardoso. Fernando Cardoso. Mira un poco interesante toda Es la lo que propuesta que estás tirando, yo Marco, ¿eh? propongo. Me pueden decir burro, termo, todo lo que quieran. Sin Leguizamón y sin Redes. Ojo, O Leguizamón la tirada arriba de la ofensiva. ojo, que tocaste un tema interesante, ¿eh? Leguizamón. Pero bueno, yo quiero verlo en un 4-3-3. Y arriba entonces como Redes. tu última línea de 3. Uy, bueno, Redes. Yo creo que a Ferreira lo vas a poner como Claro, central, ¿verdad? claro. Redes y Leguizamón, si es que sigue. Mira un Yo dije poco. lateral. ¿Eh? ¿Cómo que lateral? Coque, delantero debutó. Yo dije lateral. Mm. ¿Sí? No, pero Coque dijo que él debutó como lateral. Ah, yo dije Pero lateral. también en Sí, algún momento lateral. llegó, Ah. en algún momento también llegó Ah. a ser partícipe Ah, no, en esa no. posición. Bueno, igual me voy a cortar esa parte del clip. Sí, tenés razón, Junior. Él debutó de delantero. No, pero decía ahora, debutó delantero. Sí. otra vez. Debutó de delantero. ¡Ea! Puta madre, me equivoqué. Sí.
Yo dije lateral. Pido disculpas a la mesa. Yo dejé pasar. Yo iba a jugar el lateral, Dan. Eso puede ser. Pero me gusta la idea que tiró igual Marcos. Sí, No de me- lateral no debutó Junior, tienes razón. Pero ahí entonces en esa ecuación no va a entrar Alcaraz, ¿verdad? En tu equipo, No. Marquitos. Lo quitas a Alcaraz. Yo quiero probarlo. Obviamente que el doble 9 es lo que Olimpia quiere por estas incorporaciones. Claro. Pero estaría bueno, estaría bueno. Por otra parte, yo quiero hablar de un tema que informó el día de ayer Jotita Pérez. Jotita Pérez tiene una información muy fuerte. Jotita Pérez. Juan José. Ah, Ese es Jotita Pérez, ¿verdad? ¿Jotita Pérez? Sí, Jotita Pérez. Sí, Juan José no, Pérez. yo no, perdón. Lo conozco como Juan José Pérez, no, Ah, por eso Jotita sí. me queda así. Juan José discúlpame. Pérez, Juan Jotita. José Pérez. Sí, lo Juan conozco, José Pérez, lo compañero. conozco. Grande, grande. Lo tipazo. conozco, sí. Escuché lo que dice este señor. Así como están las cosas, me comentan que Iván Leguizamón será transferido en este mercado de pases. Ofertas concretas de México, Rusia, Brasil y Portugal. Y ojo con lo que dice. No llegaría al Superclásico, sexta fecha. ¿Qué tienen para decir al respecto en el hipotético caso de que Leguizamón vaya? ¿Qué va a pasar ahí? Yo quiero responder eso, Marcos, pero con una pregunta y calculo que la gente del chat también me va a seguir un poquitito. Con la actualidad de Olimpia, o sea, vamos a irnos acá a 2 años atrás. ¿Qué realmente necesita Olimpia? ¿Qué realmente necesita el olimpista? ¿Vender a sus jugadores o consolidar un equipo para competir? Yo le pregunto a la gente del chat qué dicen. A mí me consultan y desde afuera, porque yo entiendo que adentro van a saber todo el tema de las deudas, que Olimpia tiene esto y esto y esto. Pero hoy yo creo que Olimpia necesita consolidar un equipo, un onceno titular, para que pueda, valga la redundancia, competir y buscar logros deportivos. Para mí. Pero vamos a ver cómo va desarrollando eso, porque entiendo que Olimpia también de por ahí tiene la necesidad, es vender, generar dinero. Yo Claro. opino como hincha. Yo opino Sí. como hincha. Yo creo que Olimpia tenga un onceno titular que pueda pelear por esta clausura, que pueda pelear por Copa Paraguay, por Supercopa, clasificación también a ganar copas internacionales si se puede. O sea, eso es lo que yo quiero. Debilita mucho que Iván Leguizamón sea vendido. Debilita al onceno. Porque Yo al creo equipo que le va a sí. venir, obviamente que al club le va a venir bien porque estamos hablando de mucha guita. Recordemos Yo creo que el que transfer sí. market está como 2.200.000 euros. Yo creo que sí. Va a debilitar mucho el once. Para mí que sí, Marcos, porque en este Olimpia actual, Olimpia fue mucho Leguizamón dependiente en muchos partidos, inclusive hasta en Copa te he de decir que en primer tiempo o en segundo tiempo Olimpia dependía de lo que había hecho Leguizamón también. Así que de esa manera es lo que puedo responder. Y la gente dice, por ejemplo, si es negocio vender, sí, cada vez que venga una oferta buena, vamos a llorar, la deuda no se va a pagar nunca, dice. O sea que Ale, por ejemplo, está de acuerdo ahí en el chat con que se venda más que priorizar armar un equipo competitivo. No sé qué opina Coque. Yo creo que en el caso que se dé una venta de Leguizamón, porque siendo sincero, yo no sé nada de eso. O sea, no dentro del club no estoy escuchando nada de que se hable de eso. O sea, por ahora se puede decir que es como un rumor realmente lo de Leguizamón. Entonces, ¿qué pasa? Si se llega a vender a Leguizamón, se tiene un repuesto bueno para mí, que es Romeo Benítez. Por eso, para mí Romeo juega las veces que entró, no decepcionó. Si se llega a ir Leguizamón, obviamente se va a ir por una muy buena plata que va a servir al club.
Imagínate, ¿por cuánto lo vendería Leguizamón hoy en día? Ahí Si se- está tirando en el chat. Están tirando 4,5 millones, 4 millones, 5 Yo millones. lo vendo por 5. Yo lo vendo por 5 porque es un jugador con unas características muy grandes. Es un jugador ofensivo. Recordemos que siempre un delantero o un extremo va a valer mucho más que la defensa. En este caso, imagínate si lo vendes a Zavala y lo llegas a vender a Leguizamón. Te entran casi 10 palos. Pero debilitas mucho la zona izquierda. Debilitas muchísimo. Muchísimo. Pero para eso trajiste refuerzos que valen la pena. Para mí Cantero juega bien y para mí Romeo también juega bien. Y son jugadores que ya se conocen. Son jugadores que jugaron en Guaraní. Son jugadores que se conocen Entonces, en ese lado. lo que está diciendo es que Olimpia prácticamente se preparó por si se den estas cosas, ¿no? Claro, por eso es que se trajo prácticamente Olimpia trajo un equipo nuevo. Sí. Por eso es que se preparó para cualquier cosa. Porque Olimpia lo que busca es eso. Traer jugadores jóvenes y poder venderlos caro. O sea, hoy tenés una plantilla que no te pasa los 30 años. Cierto. El único que pasa los 30 años es Richard. Después que tenés a Capazo con 29, tenés a Sea Ferreira con 27, Adriana Alcaraz con 25 años. Lo tenés a Giovanni que es joven, lo tenés a un Romeo Benítez que es joven, un Alexis Vargas de Cantero que es 23, joven, claro. Vargas de 23 años, Lucas Morales que tiene 25 años, Alexis Cantero que tiene ¿cuánto? 22 años, 22. Trajiste a Barone que tiene 19 años, un Thiago Caballero Gastón que es uno grande también. Más de Gastón, 30 ya. Gastón también ya es uno más de 30. o El sea, tema es que en la portería, pues no. No, como que sí. eso no. Olimpia tiene muchos arqueros buenos. Sí. O sea, para mí, Persa- 21 jugadores trajo Olimpia este año. ¿De dónde saca tanta plata? Y Olimpia, que yo sepa, no compró pases. Olimpia trajo a préstamo. Hay varios jugadores que vinieron a préstamo. Olimpia hizo trueques. O sea, Olimpia trató de jugar con lo que tenía también. Así como trajimos varios jugadores se fueron. Claro, es más, el que más utilizó trueques, digámosle esa manera, fue Olimpia. Imagínate, a Thiago Caballero cedimos 3 jugadores de Olimpia. Cierto. 3 Cierto. jugadores de Olimpia que dentro del esquema de Olimpia no iban a rendir. Maciel fue uno de ellos. Y Real no Hugo pasó Adrián dinero por Benítez ahí. fue uno de ellos. O sea, lo que pasa, no pasó dinero por ahí, pero sí, ahora el club se tiene que encargar justamente en el contrato diría, ¿no? Se encarga de todo, del salario del jugador, Claro, de que le pone, qué sé yo, la casa, el vehículo. por obviamente. ahí. O sea, Olimpia trata siempre de poder ver el tema. Y cuando vos traes un jugador de préstamo, muchas veces no le pagás lo que realmente el club le está pagando. Claro. Muchas veces se hacen por porcentaje. Muchas Es veces... ¿qué pasa? En el caso de Fernando Cardoso, por ejemplo. Sí, ¿Qué pasa? Yo ayer contaba que Newell le debe 10 meses de sueldo. cierto. 10 meses de sueldo, le debe $300,000, en las cuales Fernando Cardoso pudo arreglar con el club que Newell le pague en el tiempo que va a estar acá en Olimpia $100,000 en 3 cuotas. Después, ¿qué pasa? Fernando Cardoso viene, sí, Olimpia se encarga de su salario, con un coste cero. Ujú. Coste cero y Olimpia se encarga del salario, pero que es sumamente reducido a lo que estaba ganando en Newell's y sumamente reducido a lo que llegó a ganar en Olimpia alguna vez. Es que, mira, yo creo que este sistema justamente en los préstamos ayudan a las dos partes. ¿Por qué? Porque Olimpia adquiere al jugador y por otra parte Newell's libera el cupo de extranjero. Porque Newell's tiene otros planes. Entonces, ahora decidieron cederlo a Fernando Cardoso Olimpia. Y nada, para mí es excelente, para mí es excelente. Ahora, hay que ver cómo está el jugador, porque yo pregunto, ¿quién vio un partido de Fernando Cardoso en Newell's? Más de uno no habrá visto. Entonces, vamos a ver, porque él, cuando en la entrevista que le hicieron justamente los compañeros de Tivo Sports, había dicho, o sea, porque le habían hecho la pregunta, ¿qué es lo nuevo que va a ver el hincha en Fernando Cardoso? Y él dijo, no voy a decir sobre eso, voy a demostrarlo en la cancha. Bien, respondió bien. Me gustó Respondió cómo súper respondió. Me Muy gustó bien. súper bien. Evitó también toda pregunta que le hacían sobre Cerro Porteño. Claro, porque mira, le hacen una pregunta que si es que es el único equipo
de Paraguay interesado. Y él dijo, hasta lo que sé, Olimpia se contactó con mi representante. Con Olimpia fue el tema. En 3 días Y muchos, solucionaron. claro, y muchos de ellos, fueron clubes argentinos y que él prefirió venir al país. Claro. Capaz que también está. Le pica el bichito, como se dice, de querer estar cerca de la selección, de querer tener minutos, ser titular. Bueno, primero lo de ganarse la titularidad con Bustos, que lo conozca más, ganarse la titularidad, y segundo también estar cerca de la selección. Todos los jugadores paraguayos ahora quieren ser vistos por la lupa de Alfaro, porque Claro, eso obviamente. es categórico. O sea, todo jugador paraguayo que porte la nacionalidad paraguaya, parece chiste, pero es real, están buscándose lucir para estar bajo la lupa de Alfaro, para que se lo tengan en cuenta, para que, no sé, sea scouting o para tener minutos con la albirroja, porque el sueño, ¿cómo se dice? El sueño del pibe es jugar una Copa Mundial, y Paraguay lo va a conseguir. Entonces, yo creo que Cardoso, volviendo más al tema central, es que va a querer hacerlo eso también. Él fue parte de la selección en su momento, fue convocado. Claro. Él llegó a ser convocado con la albirroja. Y bueno, vamos a ver cómo va a estar Fernando Cardoso, que ya seguro estará adaptándose al plantel. En breve ya estaremos viendo la foto de Fer Cardoso en la página de Olimpia. ¿Cuándo entrenó? ¿Tenés esa info, Coque, no? ¿Cuándo entrena Fernando Cardoso? Olimpia. Olimpia está entrenando. No, pero por ejemplo, hoy turno tarde tienen tardecita. Olimpia arranca normalmente los jueves y viernes lo que es fútbol. Siempre después de una fecha se tiene lo que sería la parte de recuperación, Ajá. que es poder recuperar todo lo que Todo el desgaste todo que el hubo. desgaste que hubo en un partido. Se hace la fase de recuperación, todo lo que es gimnasio, todo lo que es parte de motricidad, parte de fuerza. Ya miércoles, jueves y viernes son fútbol. Y de tardecita En creo fútbol, que suelen entrenar. estadísticas, sí, Aparte de la mañana. Se entrena a la mañana, se entrena a la tarde. Tipo doble turno. Es un doble turno que siempre se hace en Olimpia. Y por otra parte, también Olimpia está viendo un volante tapón. Ya. Olimpia está viendo un volante central para que pueda llegar. Yo creo que ese va a ser el último refuerzo que va a traer Olimpia. Exclusivo. Es un volante que pueda competirle el puesto de Richard Ortiz. Y a mí me dijeron la nacionalidad. No. A pleno otra vez con Coque. Me dijeron la nacionalidad. ¿Cuál es? Pero tira pistas. ¿Sudamérica es? Es sudamericano, claro. ¿Frontera con? País vecino. Wow. ¿Estuvo celebrando la independencia el día de ayer o no? El 9 de julio. No sé. Es un país vecino de Paraguay. Hasta ahí le voy a decir. Olimpia está buscando, o mejor dicho, ya tiene y está mirando con buenos ojos a un volante tapón que le haga competencia a Richard Ortiz. Es de un país vecino, nos comenta Jorge Vita. Vamos a ver, ¿eh? Bienvenido, Miguelito Terceros. No. Consulta. País vecino le dije, muchacho, ¿cómo pio? El Uruguayo. club no te dijeron. Ay, que no No pedí me nada. quisieron dar el nombre. Me dieron la nacionalidad. Que la gente del chat tire. Adivinen por chat, a ver qué dicen ustedes. Uruguay no tiene frontera con Paraguay. No. ¿Es argentino o brasileño? O boliviano. O es argentino o brasilero. O boliviano. Boliviano también puede ser. Chumas Tiger, estás diciendo ahí. Seguro es boliviano. La triple M, no, Brasileño, volante. están diciendo ahí. Bienvenido, Chumacero. Yo me juego por una nacionalidad. Yo me juego con uno también, argentino. Y sí. Es argentino. En estos últimos 10 años, por ejemplo, no vimos jugar brasileño en Olimpia, ¿verdad? Brasileño, fue el último brasileño, Ed Carlos. 2017. Carlos, sí. Ed Carlos.
Después tuviste años más atrás, 2011, Thiago Carleto. No, ya, sí, pero... Enrique da Silva, Muy que lejos también nacionalizado. Argentino. Enrique. Después, una tormenta se avecina. Obrigado, amigo. Vos sos un amigo también. Gran aparato de Carlos. Vos sabés que Carlos... ¿Te imaginas? Viene El un Carlos fue el que peruano. le dio la asistencia a Rodallega para que su equipo salga campeón. Es muy loco la vida. Mira lo que te dice King Olimpia. En Olimpia no hacía un carajo. ¿Qué dice aquí en Olimpia? Bienvenido, Casemiro. ¿Te imaginas? Viene un peruano, cero geografía. Olimpia tuvo un jugador peruano nomás. Cero en geografía, wow. Que ¿Quién fue era? Renzo Reboredo. Qué buen jugador. Renzo Reboredo, que me acuerdo que en un clásico le expulsaron y quilombo. Era bueno, ven. Craneviter. Pero ahí tenés que decir, ahí tenés que ver algo también, ¿eh? Que si es extranjero, porque, claro, el cupo. Tenés a Olveira ya. Capazo. Capazo, Zavala y Morales. Ya vengo. Lucas Morales. 4 ya. O sea que este volante, si viene, va a ser para segundo tiempo. Claro. Enzo Nicolás En todo Pérez, caso, dice. de que se vaya Zavala. Si Zavala se va, puede entrar Cantero, lo vas a tener a Capazo, Vargas, Morales, Olveira en el arco y en el medio, pues bueno, el jugador, el volante acompañado de Diego Gado. Ese puede ser algo. Hola, ¿Cubas? Dice, no. Mi sueño es traer. ¿Te imaginas Cubas? No. Mi sueño es traer a la Motorcito, Cubas. dice el el chat. motorcito, qué locura. ¿Se imaginan Cubas? No. Renzo Regordeto. No, así no, chat, así no. A ver, vamos los Kings, vamos, hoy jugamos en el hábitat de Marcos, en Capiatá, dice Ariel Cor. Craneviter, no, yo no creo que sea Enzo Pérez, no creo que sea Craneviter, son jugadores muy grandes ya. ¿Eh? Bueno, no sabemos también, o sea, hay que ver. Yo traería un jugador joven. Yo creo que se va a mantener la estipulación justamente de traer jugadores jóvenes. Yo quiero traer un jugador joven, traemos un jugador joven que pueda competir El puesto a ese Richard. puesto, claro. Es que ese jugador que justamente estamos conversando en estos momentos es el... Claro, pero esa pieza faltante, digámosle, para decir, bueno, Olimpia previó esto. Está buscando también un jugador, no es que juega solamente en base a Richard Ortiz, ¿entendés? Y está bueno eso. ¿Quién dijo traemos? Y yo. Se dieron cuenta que desde que Coque tiene info se hace el serio. Cagate de risa, viejo, sacate ese lente, Crocker. Así no, tranquilo. No veo un carajo ya. Aliendro Gallardo ya no lo quiere más. A Aliendro traemos, dice el chat. Sí, pero está bien. Está pues, el tema es que ya está pues dentro del club. Ya está trabajando en el club. Está mamando del club, muchachos. ¿El club no te paga o no? Yo pago para estar en el club. ¿Qué digo? ¿Qué sos? ¿Vos qué sos activo del club? Activo. Sí. Activo del club. Activo. ¿O pasivo? No, nunca pasivo. No. No. José Florentín. Vos sabés que estaba viendo el equipo ¿Qué estaba viendo? en donde debutó Fernando Cardoso. Él debutó, cierto, él debutó de 9. ¿De 9, sí? ¿Sabes quién era el 9 titular? ¿Quién? Hugo Fernández. La pucha, qué feo. En ese equipo. Fue contra General Díaz. Olimpia ganó 2-1 con gol de Fernando Cardoso. 2011, perdón. No, como 2011. Perdón, 2009. 2012. 2009 Fernando Cardoso tenía 10 años por ahí, boludo. No, y bueno, 2015. 2018. 18. 2018. Nelson, no, está robando al club, dice Gustavo Segovia. Coque, serví de algo y pedile a Coto entradas para Shakira. Salud, dice el chat. Gracias, chat. Muchas gracias. Sí, acá nos pasó nuestro amigo Alex Alonso el video justamente de cómo está la cancha donde Ojo. estamos viendo para ir a ¿cómo te puedo decir? A jugar. Claro, el 18. Sí. A ver un poco cómo qué tal está, a ver un poco cómo está la condición. cancha. A ver. Nina te metió lo de la Nina publicidad. Mirá por lo que es.
Oiko tapio chat. Oiko, sí o no. Oiko, Pongan sí el o no. pelo, por favor. ¿Oikos o no, chat? Oiko tapio. Feroz salía ahí. Nuestros amigos. No les gusta. No, dice. ¿Cuándo es eso? No, para gente de otros medios no, ¿Por qué le hacía así a...? Epa, está lindo, Está lindo, ¿eh? co. Pausa. Parece el para uno, mejor, mejor que la cancha de 3 de febrero, el 3 de febrero está mejor. Muchachos, malos son, Malos demasiado. son, muchachos, si nos van a dar para nosotros para que nos vayamos allá a jugar un bonito. Mira vos, epa, pinta mira, bien, pinta pinta bien, bien, go. Ya Está lindo, andó la boludo. tema. Está Le da lindo. un cortecito al pato y está la gran puta, boludo. Qué mala onda los perros, dice. O Cuarupio, no. Está lindo, Está lindo. La llaman por Alex Alonso. La cancha donde te voy a retirar, Marcos. ¿Quién dijo eso? Ariel Cor. No, el Cor. Le llaman por Alex Alonso. ¿Por qué Pinky Iki pone así? Pinky Inkidu, pues, quiere que sea este fin de, pues. Pero igual Porque sábado ya vamos a viene salir a por farrear con Asunción. Pinky Inkidu. Ya está confirmado, amigo. Y hay que armar con Pinky Inkidu para salir a farrear. Che, Ale, Alonso, no te dejan pio hablar en el trabajo. Estoy en la UF y dice Alejandro. Qué mala no le dejan, onda, no le sí. dejan, no le dejan. ¿Por qué así, boludo? Qué loco. Alex Alonso. No, pero está bueno, ¿eh? Parece la cancha de Guaraní. A Marcos no le das para jugar. Dale, Charango. Te espero. Charango 017. Ya está Jovie vos, ¿eh? Ya está Jovie, papá. Ya está, ya ahí nomás. Modo coque también. Renuncia, loco. Hay prioridades. El bosque de Ñembupio, dice. No, ya jugata. Ya jugata, ya jugata. Vamos a ver si un cuerpito me aguantan ustedes. Vamos a ver si un... No. Tiene pelumínica, cierto, hablando de eso. Eso tiene lumínica Alex Alonso. Orecola lumínica. Dice, ¿cuándo se juega? A Marcos le meto gol a los Seba Ferreira. El fondo de las Diablitas es ese. Coque, ¿le llevas a Jime? No. No. Pende ya. No, realmente estamos organizando, en serio. Así como, no, en serio, vamos a jugar ese partidito. Vamos a jugar ese partidito. Se va a jugar. El tema es el siguiente, que para hacer un torneo de play necesitas de mucho tiempo y tenemos que ver el tema de... Si vamos a hacer un torneo de play, obviamente tenemos que hacer directo y todo ese tema. Un lugar más cerrado. No podemos hacer una canchita, podemos entrar todo. Dice que venga Jimmy a alentar, tramitame ese pase, Marquitos. No te preocupes, todo es posible. Que Jimmy relate en stream el partido. ¿Viste cómo son los perros? Maleducados son, ya. Qué maleducados son, chat. En serio les digo. ¿Cómo veo frente al hermano justamente van a decir esas cosas? Tengo me tienen que escribir al privado y nosotros vamos a gestionar. Jimmy me dijo que sí se quiere ir, dice. A ver, Coque está enojado, ¿eh? Les cuento, está enojado, Coque. Está enojado. Feliz cumpleaños para mi suegro. No, Qué che, pesado que sos, ya paren boludo. ya, boludo, paren ya. ¿Cómo que feliz cumpleaños para mi suegro? Me voy, ¿eh? Una más me voy. Qué mal Voy a hacer tipo educado. Nelson. Le voy a denunciar a todos. A todos le voy a denunciar. Pero después lo que me enteré de nuestro amigo, está bien No, dicho. a ver, es un mal educado, ¿eh? Maleducado. Es un mal educado. No enteramos lo que le dijo a Nelson, muchachos. No enteramos lo que le dijo a Nelson, ¿eh? Dice, Marco, me pidieron relato en el laburo, llegó mi momento. Sí, Charango. No, Ferdupe. Decirle que me escriban. No, mentira, Ferdupe. Metele, papá. ¡Hacelo! ¡Hacelo, Ferdupe! ¡Hacelo! Hoy te caemos, suegri. Dice... Me voy. No, qué maleducado. Che, no te vayas, no te vayas. Trae agua, ande. Sí, dale. Ande, aunque no tenés vos pierna, bro. Me preocupa. ¿Y tu situación? Ayer te he contado un poco porque hoy Coque llegó y tiene los labios hecho bolsa. Sí. Te reventaron ayer, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó de Franco? Está... Miguel, y un codazo en el fútbol. ¿A Franco? Me imagino que Franco se le descuenta por faltar. Dice, Cuello tampoco tiene Marcos. Vos sí. ¡Audios! ¿Es legal? ¿Por qué?
Ah, ¿en serio me está diciendo? Pasame por ese celular acá. No, no puede ser. ¿Qué pasó con eso? No, 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 no. ¿Qué pasó? Espérame aquí un ratito. ¿Qué pasó? Solución. Pasaron cosas. ¿Quién nos hackearon nuestro WhatsApp? No, pero mira lo que nos ponen. ¿Qué pasó? dice? ¿Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp debido al spam? ¿Qué spam? No, ese es cualquier cosa. Pasame acá. No, no tenés que entrar en esos links que te llega, acuerdas, en del pedido, maembo, y que... Porque ahí lo que se te hackea tu WhatsApp, se te... ¿Cómo se dice? Duplica. Cuando se abre en otro lado. ¿Cómo se dice? ¿Con qué? ¿Te duplica? ¿Te duplica? No sé. No sé cómo se llama. Pero es algo así. Entonces no podemos escuchar audio de WhatsApp. Y en la computadora no anda. No, tampoco. Ay, ¿por qué pico lo que pasa? Todo tenemos que... ¡Se vincula! Ahí está, no es que se duplica, se vincula. Y otra persona puede usar tu WhatsApp, eso existe. Se redirecciona también, puede ser. Otra, se clona también. Pues es taiterengo y la sinónimo. Pero no se va. Acá Marquito estaba tratando de hacer... Algo. De ser yo cuando mi mamá tiene problemas con el wifi. Y que... A la pucha. Seguro Marco abrió un link de que María estaba a 5 km de él. ¿Qué digo, charango? 017. ¿Sabes qué pueden hacer? Pueden enviar sus audios en el Instagram. ¿Viste que en el chat de Instagram pueden enviar audio? Ahí pueden enviar Manden su audio al Instagram. Ahora puedo probar eso. Ya probaste. O mándenme a mí y yo voy a reproducir. O a mí. A mi Instagram. O al de Marcos. Mi Instagram es @Belén Rivas. Spam es porque recibe muchos videos y demás. Por los videos de... Ahora ya solicité revisión. De los penales, ¿cuál pico? Las jugadas, ¿no? No hay tanto ese. No, Claro. Por eso. Sí. Sí, ya que me silenciaron en WhatsApp, dice. ¿Pueden enviarme audio a mi Instagram, por favor? Yo quiero. Voy a reproducir acá. @Belén Rivas. Dice, business, descargar muchachos para eso. Pero siempre usamos siempre no funciona demasiado bien. Yo quiero escuchar los audios. Estoy entrando, ¿eh? Ojo que no estoy viendo nada, ¿eh? No les voy a permitir, Roger, no les voy a permitir más que le falten el respeto, por favor. Belén nunca responde, dice Junior Paredes. Ah, sí, me escribió él. A ver. Espera, que porque siempre tengo también en solicitudes de mensajes. Yo siempre que me sale una publicidad le envío a Belén. De una gaseosa. Sí. Pesado, coja. Estoy buscando tu Instagram, Junior. Epa. Creo que... No, este... Marcos, dejaste tu cuello en tu casa. Bueno, este tampoco. Esta Iter y la Junior. ¿Eh? No hay eso. No te pide eso. No, nadie me escribe a mí. A mí en no me pide Instagram. eso. De Instagram. A mí me tiene que llegar al WhatsApp eso. Estamos No resolviendo. me llegó todavía. Junior No vayan a decir que me Mendieta. llegó ya, Dan, si no me llegó. Qué loco que está, brother. Nadie me escribe en Instagram. Todavía no me llegó. Coque, nos vemos en la noche. Dice Sí, que nos vemos en la noche, muchachos. A las 6 Ah, me envió ya, Tiago. Tiago me envió. Espera, vamos a escuchar. Buenas tardes, Pasión Estudio, Belén, Coque y Marquitos. Hola. ¿Qué hace? Buenas tardes, Pasión Estudio, Belén, Coque y Marquitos. El espanco es cuando ustedes, viste que hay demasiada información, que se manda muchas fotos, se mandan muchos mensajes, muchos textos, muchos videos, y ya hay abundante de esas cosas. Abundante. Y cuando eso te bloquean por spam. Por eso, porque mi mamá, por ejemplo, trabaja en algo que es así de lo que es sublimaciones y esas cosas, telas para cumpleaños, ellas crean e imprimen y todo eso, y Vaso tienen térmico muchos no clientes donde le envían correos, donde le envían ubicaciones y esas cosas, y cuando así hay abundante, le bloquean por spam, porque demasiada información esa onda es. Y eso. Así, wow. Y personaliza vasos porque Metió acá... publicidad. Sí.
Saludos a la madre. Gracias, Tiaguito, por enviar un audio. ¿Viste cómo yo leo los mensajes? Envió No otro. me llega, co. Belén, Probá otra vez. Yo, por ejemplo, con lo que pasó, con lo que decide para hablar de Fernando Cardoso, yo no estoy súper de acuerdo porque es muy buena competencia para Ronnie Red, la verdad, y yo creo que Ronnie se tiene que poner las pilas porque Fernando Cardoso tiene todo para poder quitarle el puesto a Ronnie Red, la verdad, porque Ronnie Red no está en su mejor nivel y en cambio Fernando Cardoso, aunque no haya jugado tampoco tanto, él legalmente era un jugadorazo, era un muy referente en Olimpia del 2022-23. Muchos goles metía, el golazo de Atlético Nacional también en el 2022, realmente es muy buen jugador, así que yo estoy feliz porque le trajeron a él y no se fue con los 25. ¡No! Che, esperamos. Fútbol a lo grande. Atención, Fútbol a lo grande cuenta. Monumental. Viste que el Chino Martínez fue presentado en Lucas hace poco. Sí. Eh, No se presentó. a su no, se prueba. no se presentó por influenza y un problema familiar que está subsanando hace... que tiene 10 días de reposo. El Chino no se presentó entonces a entrenar. Y atención lo que dice el Chino también, El club va a decidir si seguimos con el contrato y si no continúa. La verdad que no sé que de dónde salieron las versiones de indisciplina, porque la gente sabe cómo soy, dice el Chino Martínez. Voy a ponerme a disposición del equipo, tengo contrato con Luqueño. Estoy con reposo de 10 días por influenza, aparte mi problema familiar. Mira vos. Ah, Sí, porque pero- salieron informaciones al respecto de eso, porque él firma su contrato, pero después de eso tienen que presentarse a la práctica, no se presenta, pero obviamente que No se eso presentó el debería de sábado. haberse visto, ¿no? Pero no. Haber mandado alguna... ¿Y ahí dónde está el departamento médico? O sea, si fuese real lo que relata justamente el Chino Martínez, ¿dónde está también el trabajo del cuerpo médico del club entonces? Exacto. O sea, ¿quién le hizo la justificación? El recetario médico, ¿quién lo evaluó? Exacto. Ay, mamá, Ay, me asustás, Gobo, así. Ay, mamita. Core, justo no está franco, boludo. ¿Qué Justo pasa? no está franco. Pero atención con esto. Es Monumental. Hace 10 minutos subió. Bien. El delantero argentino, Ignacio Aliceda, hace poco llegó a Cerro Porteño. Sí, estaba en el palco. Sí. Bueno, Monumental, informamos en serio un ratito, por favor. Monumental. Atendé. Monumental informó que el argentino Ignacio Aliceda, a poco de llegar a Cerro Porteño, realiza trabajos de fisioterapia por presentar una lesión. Anina, Ticerro, ya otra vez en la misma, Ciclón de Barrio Obrero. ¡Ya otra vez, Pico Cerro! ¡No pueden contratar jugadores que no estaban lesionados! Pará, pero se lesionó. No es que estaba, se lesionó. Vino Pero Franco. igual, no puede ser que tenga tanta yeta Cerro, boludo. Se ¿En vino- serio? Yo no sabía que puede vino Franco, ser, No puede ser, viejo. Alguien le hizo para allá al Ciclón de Barrio Obrero que todos sus jugadores se van sí o sí a fisioterapia. Déjate de joder, viejo. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Bien, va, Pico ¿Y Cerro. dónde es lo que se lesionó? ¿En el entrenamiento? Y pues no Cuando sé. se bajó del avión. No puede coser eso. En serio, esto es una vergüenza. No puede ser, viejo. ¿Cómo Pio Cerro Porteño le echaba a un jugador? No, Aliceda. Y después, lesionado y estaba en fisioterapia. Cerro Porteño merece jugadores grandes, merece más respeto al escudo. Déjese de joder. ¡Qué loco, viejo! ¡Qué rompebola escuchar toda la hora que hay un jugador en fisioterapia, viejo! O no sé yo qué hacen estos tipos, si realmente no entrenan, si no comen bien, si no descansan bien, si salen a farrear. No sé yo qué hacen estos tipos. Cuatro Pero le- no puede ser, boludo. Che, 4 lesionados. Cerro Porteño pasó la primera fecha, 4 lesionados y 1. Todavía ni jugó el partido, todavía ni jugó. No puede ser, boludo. No puede ser, amigo. Cerro Porteño, ¿pero qué es? Un ¿Un hospital? Un hospital, dicen en el chat. En el chat dicen así.
Qué fuerte. Seas o no seas cerrista, te tiene que dar rabia porque es una institución demasiado grande. No puede ser con que se esté jugando con la plata del club de esta manera, hermano. A mí no me da rabia. Qué loco. Bueno, está bien. Pero el tema es el siguiente. Kim, hay algo ahí, boludo. No puede ser. Espero que hayas notado porque me puse nervioso. Se enojó. ¡Ah! Se enojó, de verdad. Vos sabés que yo le conozco a Marcos cuando se enoja, de verdad. Qué bien, fórzate el clip, boludo. No, yo no forcé ni un clip. Cerro versus IPS, el clásico ahora. Jugador número 25 eliminado. A mí me chupa un huevo. Cerro, Marcos. ¿Cómo farmea Marcos el clip este hurrerito de Rejala? ¿Qué digo? El chino ¿Vos sos sacó su hurrero de reposo de Rejala? Cerro Porteño. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Dale, habla ahora, dale. Dale ahora que tenés chupetín en la boca. El brother. chino. ¡No! Ah, pensé que me iba a pegar. El chino sacó su reposo de Cerro Porteño. No. Che, qué loco Cerro, ¿Qué onda Cerro Porteño? Hurrero de Rejala, Ferdupe. ¡Qué loco! ¿Vos no le asociás a tu compañero eso al club? Lleva a Olimpita para que se vayan al estadio. Imbécil. Poncha la cámara a otro lado, Dan. Ahí su lugar, va. A Belén, ponchale. No, da. ahí. No, a Belén. No nos busque a nosotros ahí. No, Ahí. no, a Belén. Yo no dije, yo tengo Sí. una voz femenina. A Belén. Yo tengo una voz femenina. No. No sé. Che, Ferdupe. Te domó Marco, No. De eso no se vuelve, No. Mamita. Vos Mamita, se escuchó mi chat. Qué fuerte. Hija de puta, De no. hecho que está Me dolió, nervioso. Se fue Se fue al baño. al otro lado, no sé, al otro sector del estudio. Pero qué loco lo de Cerro Porteño, ¿eh? O sea, el tipo llegó, firmó, se presentó. Ah, profe Plampo acá. No decís que después el viaje es la muy vio. loco, boludo, porque ni jugó. Pero, A ver. eso es lo que tampoco dicen. O sea, no se dice que es la lesión, ¿verdad? No sabemos si es una lesión, bueno, de 2, 3 días. Claro, sí, cansancio no creo tampoco. ¿Por qué será? Algo que ya seguramente estaba arrastrando. Pero realmente impresiona lo de Cerro. Hay audios y me están llegando al Instagram. Ah, mamita, ¿Qué pasó ahora? Habló Norman Reeder, presidente de Trinidense. Sí, contra Olimpia el domingo. Y Yo voy a estar... premio doble por ganar a Olimpia. ¿Quién tiene premio doble? Norman Reeder, presidente deportivo de Trinidense, habló sobre un famoso premio doble que se le paga a los futbolistas por lograr un gran resultado ante rivales de mayor calibre. O sea, mayor calibre dice ante rivales realmente solamente contra Olimpia, porque después van y entregan la cola contra Libertad, contra Guaraní, contra Cerro, pero solamente a Olimpia le quieren ganar. El mandamás del Triqui explicó que el sistema de ellos utilizan para abonar el premio monetario al plantel. Qué fuerte. O sea, va a ser un partidazo. Encima justo en Encarnación, boludo. Triqui es local, ¿verdad? Triqui local. Le mando un saludo enorme a mi querido amigo Ariel, que está pendiente al programa. Vecino, enfrente mismo vive, que hace unos panes de locos, ¿eh? Saludo a mi querido Ariel. Ariel Está enviando un González. saludo al panadero. ¡Claro! Ah, ¿cómo van a llegar esos panes a tu casa ahora, eh? No. Mamita. La pucha. Mamita, ¿cómo va a llegar el canje de pan a la casa de Marco? Hace unos panes increíbles. Yo que sé, ¿por qué él no manda el más saludo? Porque lo que él dice hace unos panes. Le estoy los mandando, panes. yo no le estoy diciendo absolutamente nada. Se ríe acá ya mi amigo, ya me está escribiendo. ¿Qué pucha ¿Cómo por- se llama? Ariel. Ariel. Le Ariel queremos González. un abrazo para Bueno, ya que Ariel. estamos, Ariel, Ya que- chape unos panes también para nosotros acá. No, en Sí. serio es muy capo. ¿En serio? En serio sí. Decile- Rico del pan. Sí. Decile en muy vos que rico. de Pacaraí es. Estoy para ahí, frente a mi casa. Decile en vos que me haga un pan ciabatta. Pan ciabatta. ¿Escuchaste, Ariel? Pan ciabatta. Yo ya voy a que- comprar, ¿eh? Claro. Ojo, Yo ojo. quiero el pan trinchera. No, pan trincha. Pan trinchera. Pan trinchera. ¿Qué es eso? Dice, va para el siguiente, dice. ¿Eh? Me va a hacer pan Claro, ciabatta. Sí, claro. para... Pan trincha, no pan trinchera, pan trincha. Marcos, Puta libera madre, bro. pan al chat, dice.
Con razón, Marcos no tiene Ni en el cuello. cuartel va a No. haber tanta galleta como en la casa de Marcos. Dale. Me gusta mucho el pan. A mí me Panochón. gusta muchísimo. A mí me gusta mucho el ¿Cuál pan. es el Ahora me panochón? estoy Regulando. regulando el pan. Bien, bien. Sí, porque no tengo más cuello, dice el chat. Váyanse a Pan, la mierda. 8, ¡No! ¡Épico Belén! ¡Ay, Belén! ¡No! Encima... Junior te hizo nada Encima cayó de verdad, boludo. Pues su cara fue... ¡No! ¡La policía! ¡Policía! ¡Panochón! ¡Ay, el pañotón! ¡Llega el pañotón! ¡Pañotón! ¡Pañotón! ¡Llega el pañotón! ¡Pañotón! ¡Pañotón! No, Belén, en serio. Años en TV Nacional. Impresionante. Se regaló Belén, dice el panadero. Yo no digo nada, Mi mirá amigo que querido. yo leí primero, pero nadie se dio cuenta, entonces me callé nomás. Después Belén... Belén Pan. Panochón. Pañotón. Se regaló Belén, digo, mi amigo personal. ¿Sabes por qué? Lo peor es que me pasa porque me quería burlar de Coque, la puta carajo. será. Ay, Histórico. Dios mío. Esto es Lindo, histórico, lindo. muchachos. Yo Clip- sí me di cuenta, clip. Coque. Todo por Sí, no, culpa callado de tu nomás. canje, Marcos. Va de canje picó. Sí, porque le no. todo porque en tu casa haya pan, boludo. Eso es increíble, amigo. Pan con... ¿Sabes qué? ¿Puedo pedirle otra cosa, Ariel? Sí. Pan con semillas. Pan con semilla, tipo Sin pan gluten. hamburguesa. Ah, sin gluten. Sí, sin gluten. Para Ah. tostada con el desayuno. Un vuelta y vuelta. Excelente. Jorge Morel y Gastón Jiménez son bajas por lesión. Cerro Porteño visitará este sábado a Ameliano en la Fortaleza. Lindo estadio, ¿eh? La Fortaleza del Pixre. Me cuesta un montón. 1.500 entradas hasta el momento con lo que sería la gentileza llegan a 2.000, justamente lo estaba diciendo el ¡Hacelo! presidente. El presidente ¡Hacelo, Ameliano! Melgarejo. ¡Papá! Está muy Papá, coqueto, está muy dice. lindo. Papá, dice. Emiliano es actualmente el papá de Olimpia. Así que te digo, ¡Ameliano! Hazlo. ¡Romper el orto a nuestro hijo! No, déjate de joder. No, así no. ¡Dale, Emeliano! ¡Hacelo! ¡Confío en vos! Así no tampoco. Plenamente en Ameliano, ¿eh? Vamos, Ameliano. Ameliano. Quiero escuchar el audio que me envían. Sí, acá. Vos sabés, espera. Yo quiero escuchar un audio. Dale, nada. Porque dice A mí me acá. están enviando, en Mi serio. querido Abel dice: me despido del programa. Fiel televidente. ¿Por qué? Con este audio me despido de Marcos, de Coque, de Belén, de Franco y de Nelson por la marcación que hice. Marquitos, éxito en todo siempre. Me despido del programa ¡No! y en Twitch no entro más. Nada. Saludos. Y Ronnie Redes por izquierda, si se vale Isamón, y por derecha Fernando Cardoso. Bien. Bien. Se despide, pero tira. Se despide y tira. No, Abel. Yo encarecidamente te pido que no te retires. Soltame la música. No te soltame la retires, música. Abel. Por favor, Marco, unas palabras para Abel. Abel, hiciste lo que muchos no pudieron hacer. Hombres grandes con egocentrismo gigante no se animaron a decir, pido perdón. No se animaron a disculparse, porque todos en esta vida tenemos errores. Hay baches, como el Lambareo Asunción, pero hay que pasarlos. Y te pido por favor que no nos abandones, que no tomes el carril fácil de salir corriendo y decir, chao pasión. Decí mejor, yo estaré acá. Cuando Nelson se enoje, cuando Marcos me odie, cuando Coque se piche y diga Eubata. Por eso vos que me estás escuchando, Abel, quédate. Porque pasión no es el momento. Pasión es tu casa y es para siempre. Y se avecina una tormenta, pero vos podés superarla. Así susurrame, Marcos. ¡Oh! Dicen los perros. Quiero Core, yo mira escuchar mi última audio. publicación de Olimpia NG. ¿Qué significa? ¿Cuál, vio? Yo quiero escuchar mi audio. Mientras. ¿Viste cómo se llega? Hola, Belén, ¿qué tal? Ahí Croque, aguante Cerro. Cro- Ahí, Marco. Y Nelson Hola, mi amigo. va a salir de su cueva. Ayer estaba presumiendo que iba a pasar la final de su equipo y se quedó por el camino. Y está por darle ya el balón de oro a Mbappé.
Y no puedo decir, Marco, que el Real Madrid es un equipo en formación, porque ayer no decían eso. Porque perdió ayer nomás 7 goles se iba a comer. Y frenó nomás, si no, iba a ser una goleada histórica. A casa. Qué malo de sacarías a Ayala. A casa te digo. Saca es un gran. Miren la última publicación de Olimpia, hasta ahí le voy a ¿Cuál es decir. la- ¡Ojo, ojo, 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 ojo! La albirroja lo que no- Señoras y señores, El club olímpico. Olimpia. Entré en Olimpia 15. Olimpia. Última publicación del decano, señoras y Pues señores. esa no es la camiseta del arquero. Esa no es la camiseta del arquero. Es la tercera camiseta. ¡Confirmado! La tercera camiseta. Mira la tercera camiseta. Pero ¿por qué se hizo esa tercera Es camiseta? uruguayo. El volante central que Olimpia va a presentar. Con esta publicación. Eres de Lucas Morales. Pensé que era el volante central que le faltaba, boludo. Claro que no, Lucas Morales es boludo. Uruguay, pues no es. Uruguay con el limítrofe con Paraguay. Y encima me dicen a mí cero geografía a los perros. Lucas Morales es charrúa. Estúpido te coque, pero ustedes son unos estúpidos, amigos. ¿Cómo, pio? Che, qué onda, boludo. El volante se trae uruguayo y Marco Inferior Lucas Morales, güey. Me ilusioné, boludo. No. Bien. Increíble. Pídame disculpas. Qué huigo polenta. Vuelve a... Epa, barro. Belén, ese es pesado, boludo. Ay, ¿qué hace, Belén? ¿Qué hace? No, Gracias, King. ¿Está bien, viejo? Sí. No, o sea, no, pero estamos... Mira, Perdón, Coque. Marcos, mira Ahí está. la cámara, ya Gracias. estoy por... No. No. Ah, y ese entonces es... Lucas Y Morales. Lucas Morales. Es Lucas Morales, claro, lo tiene que preguntar porque tiene que jugar el domingo. Ah, pero ya dijimos con pasión. Vos ya dijiste, él ya dijo, ya dije, ya en el Ya chat. dije yo, ya dije. Ya dije. Ya dijimos. Ya dije. Entonces ¿qué es eso? Yo pensé que ya era el nuevo, como dijo ¿Vos querés que yo diga algo? ¿Qué? No. ¿Qué? Estúpido. Pero... ¿Por qué me decías así, Telo? ¿Por qué me decía así? Pues, Sí, ese tiene que... te escucho. Bueno, yo estuve viendo en las redes sociales de Nacional ¿Y qué que se estaban lamentando porque Lucas Morales se iba de préstamo. Dijeron, ¿verdad? Terascore, ¿cómo pio este tipo está siendo ¿Cómo le van a titular y soltar? le van a soltar así? ¿En ¿Entendés? serio? O sea, estaba bajón. Sí, estaban bajo. Él el que dijo que también es como que fue influenciado por Gastón Olveira para venir. Sí. Creo que fue él el que Él dijo que habló con Gastón y le dijo que Uruguayo. quería que venga. Sí. Uruguayo, Otro- Lucas Morales. En los comentarios dicen, bienvenido Darwin Núñez, No. bienvenido Cavani. Valverde dicen acá. Bienvenido Ale Silva. Ale Silva. Sí. Eso es lo que están diciendo en Instagram, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué no le sacan a la señora de ahí? ¡Ey! ¡Ay, jue! ¿Cómo va a querer pedir que se le saque a Belén? Ay, nada. Yo soy Señora, señora luego, no se preocupe. Tan loco, No se luego. preocupen, soy señora. Soltame la música de la selección albirroja. Soltame la música de la albirroja. Desde Que nací, soy albirrojo. Señoras y señores, más orgulloso que nunca de ser paraguayo porque Paraguay subió 5 posiciones más en el ranking FIFA, convirtiéndose así en la selección sudamericana que más posiciones escaló, ubicándose en la posición número 43. ¡Vamos! Excelente la campaña de Gustavo Alfaro, de los muchachos con sangre guaraní. Hoy estamos en la posición número 43 y con la ayuda de Dios y con la ayuda del cazador de utopías y los jugadores que juegan con esta sangre, escalaremos y seguiremos escalando. ¡Carajo, viva Paraguay! Parece el relato. Pensaba que tuvimos de top Hugo. 8, sí. Yo viví esa Sí. época. Ay, güey. El top 8. Hoy Nelson estaba explicando ese tema, porque yo me confundí el ranking FIFA con el ranking de posiciones del Mundial Sudáfrica 2010, porque yo pensé que esa era, pero no, en realidad ahí nos quedamos en la
como la mejor selección que se quedó en la octava posición, pero sí ya anteriormente en el 2001 con Marcarián habíamos en el ranking FIFA escalado en el top 8. En ese momento, ya fue fue la primera y última vez ya, Chupe. Porque después en el Mundial es otra cosa, no es ranking FIFA. Me explicó hoy Nelson, porque no, esa no me la tenía, como decía Palacios. Pero, qué gusto, igual me piché porque al ver el flyer vi que estábamos otra vez atrás de Perú. Sí, pero ahora va a cambiar. Le vamos a ganar a Perú. Y ahí me dio una rabia, En Lima. boludo. Y ahí ya chau. Paraguay va a llegar entre los mejores 40. ¿Sí? Yo creo que va a llegar al 38, por ahí va a jugar el Mundial. ¿Por Después qué? del 38 va a jugar el Mundial Paraguay. ¿Por qué la gente tiene tu foto, Coque? Es que eso está en Facebook, muchachos. No está en Facebook. ¿Por Está qué en me Twitter. envían eso a mí? No sé. Y obvio que van a enviarlo. Junior. Junior. Nelson no labura, me imagino que le descuentan, planillero. No, Nelson va a venir seguro. No sé yo. O vos decís que por lo de ayer, vos decís que no. No sé. No, yo creo que él se enojó, de verdad. Para mí que él está enojado. O sea, está pichado por lo de ayer. Planillero. Pan hilero, dicen los perros. Panillero, claro. Panillero, bobón. Plan hillero. Claro, una mezcla de planillero Miren y... la cara de estos tipos. ¿Por qué vos haces cosas sin preguntar a todo el público, José Barrio Salcedo? ¿Qué hiciste? ¿Qué dice? ¿Vos solicitaste algo, será? Pablo. Ayúdame, porfa, Pablo. ¿Qué solicité? El link que se subió de Twitch. Ah, ¿y qué pasó? Y Pablo nos tiró a todos de frente. Nos culpó a todos. ¿Qué dijo? Fue pedir de los chicos, Plaga este Pablo, boludo. Yo pedí. Plaga este Pablo, ¿cómo nos culpa a nosotros? Yo pedí. Yo lo digo en vivo. Yo pedí. Porque podemos subir a todas nuestras redes. O sea, Está bien. está bueno. también es un programa que estamos dando tanto en Twitch como en YouTube. Solicito cambio de. ¿Eh? No. No, Se le paren. pilló a Coque. Che. No, bola, le está hinchando nomás, Coque. El mamerto de Nelson ni habló de Real Madrid hoy en su bloque de Canal 13. Y no creo que hable. No digas mamerto. No creo que hable. No, ¿por qué son así? No hay que ser maleducados. Acá me llegó otro audio. Están llegando los audios. Solamente quiero decir legalmente que todo el mundo, como dice Coque, así dice premio doble con los clubes calibre, no sé qué, que esto, que es lo grande. Mentira, porque es como él dice, solamente los clubes quieren ganarle a Olimpia, no le quieren ganar, le da igual ganar a Cerro, a Libertad, a Guaraní, a Luca, lo que sea, porque Ameliano contra Olimpia es el Real Madrid, contra Olimpia juega a muerte, pero contra Cerro le entrega la cola y le deja más grande que un hoyo así feroz. Va, pico Belén, va, ve. Y yo, pico, vos que voy a saber Y bueno, qué es lo que dice. Regulana. Y ya, quité el audio. Regulana. ¿Qué dijo? No escuché. Le va a dejar el. Dijo todo y Belén está full. Sí. Para la Belén. Ya, Pablo. Pero yo veo, ¿dónde voy a adivinar qué dice él? Por 10.000 barninos me van a llevar. Qué loco, Gerard. Que ustedes también, ¿para qué me hacen? Si yo me ofrezco por este programa para que puedan enviar su audio acá. Y me Positivo y hacen esto. TPA. No, qué maleducado. Qué maleducado, ¿por qué me vuelve también eso? Positivismo tiene, deja de ser maleducado, positivismo. Oye, estamos acá, Positivo. No, Basta. se nota que es olimpista ese. Lo dijo Coque, el techo del resto es ganarle a Olimpia. Lindo, ¿Y vos no viste lo que pasó con Realmente Olimpia Kings? Pero realmente costó. Cierto. ¿Hoy no juegan? Hoy se juega la primera final. Estamos en Capiatá. Nos vamos a presentar las finales. Las patronales. Hoy patronales, estamos. amigo. Ah, ¿no? Las finales. Hoy con la final de la primera final. Juego number one. Ay, Sí, game la one. misma cosa. Oh, no. Sí, A ver, hace poco, ¿cómo dirías ya en la final? Prepara tu garganta. los anales son lo Co. mismo. ¿Qué Patronales finales. ¿Qué feo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que Coco Conde, bobo? Yo no dije eso. No, yo no dije eso, Marco. ¿Qué onda? Dale, Marco. No. ¿Cómo así? ¡En la primera final! No. Así comenzamos. No. Ahí está.
Sí, es él. Sí, es él. ¡Coquevita! Chica, era mi gordo, boludo. Sí, que saque la remera, que se saque la remera. No, te hincho más. Ga, 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 ga. Va Marcos Ecacá Tapio, dice. La bestia del pádel. Yo explicando el ruido que hace mi auto. Malos son. Estamos ayer Bruno Pon, hoy ¿Y Marcos. ¿Quiénes juegan tirada data de básquet entonces? ¿Quiénes juegan hoy? Olimpia versus San José. Olimpia San José. Final. Final. Pero Juego pasa que número uno. Olimpia Kings hicieron de De local, local en la Fuerza Armada. toda la temporada en las Fuerzas Armadas. Y justo cuando es la final contra justamente San José, se va y se va a jugar se cambia de sede, Olimpia cambia de sede para ser local. Y va a ser en el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá. Ah, Fuerza hacia mi San casa. José. No nos van a ganar. Aguanta Olimpia aquí. King. Olimpia King. Aguanta Olimpia aquí. Bueno, y también Ajá. pasó que justamente el que firmó ese pedido de que se cambie de sede de Olimpia ¿Quién es? es un ex directivo De. San José. Ah. O sea que están todos cagados. Pero es que yo no entiendo por qué el tema de la cancha si en su casa perdieron también. Y sí. Por eso es lo que no entiendo. Pasa, ¿sabes qué pasa? Que Además la le llevan a la gente allá en Capiatá, en la- hacia mi en la- barrio. en las Fuerzas Armadas. ¿Qué tiene Capiatá? Hacia mi valle, dije. Yo estoy feliz por eso. Pero hay gente de Asunción que consume básquet también. No sos solamente vos la que ve básquet. Yo no veo básquet, ¿eh? Y bueno. ¿Y qué tiene? Yo dije algo malo de Y vos Capiatá. estás- Yo sí. dije algo malo de Encima Capiatá. la tienen que llevar allá en Capiatá. Es lejos. No, es con lejos. Lejos es. Nada que ver. Lejos es. No, es lejos. Lejos es irse para Caraí todos los días. También. No, quería hablarme de que no, que venía. Capiatá es. Es lejos. ¿Qué digo? Se contradijo. Dice, los goles valen doble, moquete. Dice el antiolimpito, ¿Y a qué hora es el partido, Marcos? a las 20 horas. 20 horas. Y eso 40.000 el precio de las entradas. Yo voy a poder ver. Si sos socio al día. Si tenés malo bank. Si sos socio al día. Pero voy a poder ver por Tigos. Sí. Tigo va Sport, a Canal transmitir por 100. Tigo ¿Y Sport. por la aplicación también o no? También puedes ver Y por yo Tigo Sport. tengo una pregunta. Dale, pregunte. Ay, me olvidé. Cuando yo esté viendo por Tigo Sport, que Sí. creo que suele estar Litich, suele estar Pancho López. Pancho López, Gloria, Sí. nuestros compañeros. Ahí de fondo te voy a escuchar. Sí, al principio sí. Porque yo a vos lo que te quiero escuchar. Sí. O sea, Vamos a sí. ellos también les quiero escuchar, pero quiero escuchar tu trabajo de... Creo que sí, esta vez sí, como que son finales, creo que sí. Las últimas veces no tanto. Pero solo Olimpia la presentas. No, a los dos le presento, pero obviamente que a uno. Y después Olimpia. Es momento de presentar al rey del básquet paraguayo. Y suena. Jeremiah. Para que Pinky Doo esté de acuerdo conmigo, estamos mal, dice. Y... ¿Qué pasó con Pinky Inky? ¿Qué dijo Pinky Doo? Pero está bien, Marcos. Sanjo de mi vida, dice ¿Y quién es Ferduca. local ahora de este partido? Olimpia. Se Olimpia tiene- juegan 3 partidos. Y si San Es el- José juega de local, 3 ¿dónde? partidos de local. Es el mejor de 3. Pero en el León Condú es. En el León Condú. Sí, es San José local. Sí. O sea, el siguiente partido va a ser ahí. Sí. Y Sí, el se hace- Olimpia tiene 3 partidos de local, porque es. Porque El primero. terminó primero. Entonces Olimpia juega primero. Si gana Olimpia y después gana San José y después gana Olimpia, se fuerza a un tercer partido. Olimpia tiene que tener 3 partidos sí o sí. Normalmente siempre se fuerza al 4.º partido. Si Olimpia gana y después pierde contra San José, Olimpia le tiene que ganar y ganar para ser campeón. En caso de que Olimpia gane los 3 partidos, Chao. es campeón. Pues son 5 partidos, hasta 5 partidos son. Es el que llega a 3. Es 4 partidos, 5, posiblemente. Creo que el campeonato antepasado, Olimpia llegó a la final contra San José y forzó al 5.º partido. Y ahí Olimpia perdió y salió campeón San José.
Y Ni la Bus. final del año pasado creo que fue San José y Colonias Gold. Ganó Sí, San que hubo José. una polémica con Colonias. Sí, 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 sí. Vos sabés que en Colonia Gol hay un brasileño que mide 10 metros, pero tipo. Sí, fueron tipo de... San José, papá de Olimpia, Y Ñinx. vos sabés que San José es campeón de los últimos 8 torneos del básquet. San José se podría comparar como un Libertad en el básquet. ¿Por qué? Porque está siendo campeón, uno de los equipos más fuertes. Olimpia, En los últimos si tiempos. bien es el que más títulos tiene y también el que más títulos internacionales, o sea, tiene uno en el 53, ganó el sudamericano de básquet. También tiene 34 títulos a nivel nacional del básquet. Después, pero normalmente el clásico de Olimpia, del básquetbol nacional, no es Olimpia Cerro. Porque Cerro tuvo su equipo de básquet en su centenario, salieron campeón y después se disolvió. El clásico normal del básquet es Ciudad Nueva Olimpia. Ciudad Nueva Olimpia. Ciudad Nueva Olimpia Kings. Pero ahora por San la José. rivalidad que existe entre San José y Olimpia, siendo los dos equipos más fuertes, es ahora mismo una nueva rivalidad que existe en el básquetbol paraguayo. Es que también hay que hablar sobre el partido de ayer. Vamos a hablar de fútbol. Ganó el PSG. Ganó por 4-0, perdón. 4-0, muchachos. 4-0. Nadie se esperaba esa... El resultado no. El yo resultado creo, no. pero Tipo, por lo menos un 3-2, mae. realmente, Marquitos, o sea, es que a mí me impresionó el tema de que había muchos madridistas que eran conscientes de la actualidad del PSG y daban por el club para que pueda clasificar. O sea, no daban por su club, hablo de los madridistas, sino que por el contrario. Y pasó eso. Yo no pude ver el partido porque estaban con una cobertura, pero no me sorprendió que haya clasificado. Lo que sí me sorprendió es que en 9 minutos ya estaba 2-0. En 9 minutos ya estaba 2-0 el partido. No sé qué le pasó al Real Madrid. Está sin rumbo prácticamente. Pero... Vos sabés que para mí, Belén, lo no sé del si Chel- vas a... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que Chelsea esté en la final. No me gusta a mí. Pero es el que mejor jugó, Yo- eliminó a los sudamericanos. Claro. Tiene con Yo dije qué. Flu PSG, creo que me animé a decir. Sí. Creo que yo llegué a decir Fluminense PSG la final. Y bueno, fallé por uno, pero lo del PSG es meritorio. Es meritorio, la verdad. Ay, qué difícil va a estar la final. Pero yo me mantengo y sostengo Tiene que... que hacer una queja después. ¿Hacé pues? Quiero quejarme. Dale. Ah, no, ya no quiero quejarme. ¿Por qué? No, ya no quiero quejarme. Quejate. No, ya no. Hacelo. No, no. Dale. No. Dale. Ya me Desahogaste. confundí. ¿Por qué? nomás. ¿Qué ibas a decir? o qué? No, me confundí de fecha nada más. De partido. ¿Por el domingo, pio? Sí. ¿Por qué? No, y me confundí, no. Y decí, pues ya, Hasta Belén. ahí. Deja, pues, No, ser ¿para pesada. qué voy a decir si ya me di cuenta que estaba mal? Ah. Al pedo me iba a quejar. Iturbe le hace 2 a este PSG. Dice, PSG campeón del mundo. Real Madrid fuera de Europa pierde su mística. Dice Mabu. Flu no jugó bien contra el Chelsea lastimosamente y fueron errores. Bueno, y entonces acá, Cucurella, imagínate que jugó bien el partido. No me cae bien. yo de verdad, no sé, me voy a querer morir si el Chelsea sale campeón. Vos sabés que yo te digo algo y lo Me voy a digo querer hoy. morir si el Chelsea Y de sale vuelta campeón lo digo de hoy. este Mundial de 10 Clubes. de julio. Va a ser el final, 10 de julio. la final más neva va a ser. Más rara de la historia y va a ser con un campeón que va a ser el Chelsea. ¿Chelsea va a ser campeón? Chelsea va a ser campeón. Ayer ya dije ya. No. Chelsea va a ser el campeón. Vos sabés que está siendo tan lindo este Mundial de Clubes. Para que Chelsea sea campeón no va a pegar, Te veo. juro. Pero No está puede bien, co. ser, no puede ser. ¿Por qué Le no? ganó todo. Muere el fútbol, muere la pelota. No va a Ganó ganar todo. PSG campeón, dice. Llora, PSG va a ser llora campeón. la pelota si Chelsea sale campeón. Sonríe el balón si el PSG sale campeón. Para mí el PSG va a ser campeón. Chelsea, que es uno de los equipos. A ver, casi. Creo que esta es la única copa que le falta prácticamente a Chelsea. En toda su historia. Chelsea. En toda su historia. Creo que. No, ya. No, pero ya de salió esta campeón. edición. De esta edición nueva. Ajá,
Claro, el Chelsea le ganó el último sudamericano a Corinthians, que llegó a la final. Ya se le presentó a Morales. Presentado Eso. oficialmente Lucas Morales. Bienvenido, Lucas, dice Ahora, la foto. La publicación ya está presentado. Oficialmente Lucas Morales es de Olimpia. Es de Olimpia, Lucas Morales, el uruguayo que posa justamente con la tercera equipación que fue en homenaje a todos los uruguayos que pasaron por este club. Grandes es cada uno de ellos. Y aquí está la publicación. Lucas Morales presentado en el conjunto de Cano. Bienvenido, Lucas Morales, al fútbol paraguayo. Veremos cómo le va en su paso por Olimpia. Vamos a ver qué sucede. ¿Eh? ¿Qué sucede? Vamos a ver si puede arreglar un poco el equipo de Bustos. Hacía falta un lateral derecho. ¿Va a ser titular? Ariel sí. Fran dice Sí, que va a ser titular el domingo. Yo estoy seguro que va a ser titular. O sea, prácticamente falta el tema de las cosas administrativas nada más y ya está. Claro, bueno, si Como ya para fue que juegue. presentado, si Eso ya es lo fue que falta. presentado, quiere decir que obviamente pasó las pruebas médicas que se realizaron ayer. Entonces yo creo que hoy ya va a estar entrenando con los muchachos y ya va a jugar de titular. ¿Cómo será ese primer entrenamiento cuando sos nuevo en un club así? Te hacen carrera baqueta. No, claro, pero no sé, esa sensación, un nuevo club, un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, te sentís raro. Y claro que Y hay es como- yo creo que debe sentimientos. ser como como cambiarte de colegio. Sí, tipo, te recién ahí, te miran todo raro. Bueno, no bueno, creo que en el no fútbol creo sea eso. ¿A así. vos te miraban raro, Marco? A mí me miraban con A mí buenos me mira- ojos siempre. A mí me miraban raro. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí también. Tipo, yo era rubia, así tipo, ya teré luego. Vos sabés Me que, daba miedo. hablando de otra cosa, yo tengo la promoción de colegio que menos organiza, o sea, que no organiza un carajo. Sí, somos los menos unidos en ¿De la colegio? sí. ¿Por qué quería hablar con tu ex No sé, compañero? digo nomás hago yo. Yo de verdad no Vos también, entiendo. ¿verdad? ¿Eh? Yo, de verdad, ¿sabes qué? Yo no le entiendo a esa gente que pasa otro tema. Sí. El último día de clases llora porque ya no le va a ver más a su compañero. ¿Mm? Que un amigo es llora así, ay, no te llama a ver fulanito, fulanita, ¿verdad? Y después, 10 años más tarde te encontré en el shopping y trata de ir por el otro carril. No le querés ni ver, no le querés ni saludar. Yo, por ejemplo, no le extraño a ningún compañero del colegio. Yo tampoco. Soy re feliz sin ellos. Yo tampoco, pero digo nomás que para juntarnos y demás. Si me Seguro cruzo, que tipo, dice, seguro que sí se organiza. Vos nomás no te invitan, Marcos. Yo te cuento, Fede, que te voy a dejar de seguir porque fui buena onda contigo. ¡No! Y yo te voy a dejar de seguir. Es mi cuenta, así que yo tengo el mando sobre ella y vos estás baneadísimo. no. Yo no voy al shopping, no le quería a nadie, Belén. Yo sí era muy sociable en el colegio, la verdad. Pero al pedo, ¿no? O sea, hoy en día ni le ve ni saluda. No sé. Son todos caullos. Ay, jue- Otras son madres. Otras Ay, jue- tienen familia. Está súper bien. A Dan le piden plata. ¿Te de pide gacho, plata? ¿Por qué la gente te pide plata? Está bien, Fede. O sea, para mí está bien la gente que te pide plata y te devuelve. Pero ese que cuando te pide plata, le prestas y después pasa el tiempo, vos le reclamás, ande lleguila, ande Vos sos ñañá. malo. Porque Sí. vos le reclamás, pues Siempre sos con malo. plata. Pero vos trabajás en el canal. A vos te sobra. Vos, ¿qué es lo que tanto te crees? Paga tu deuda donde vaya a catrapo, le quiero decir a esa clase de gente. No, y después otra cosa, que están las personas que, tipo, cuando estaban en el colegio y demás cosas, y después de ponerle que empezaste a ser conocido, en mi caso, por ejemplo, vine acá a Pasión y todo ese tema, y Sí. como que explotó pasión, dije. Explotó pasión. Sí. Che, vi que estaba en tal par. Jamás te habló en la historia. Ay, ese. Jamás te habló en la historia. ¿Era malo o mala contigo? Sí, o si no, después está el otro que quiere entrar donde está, donde sea. Qué pesado que son, boludo. Qué rompebola. Cierto, yo estoy con Marcos en eso. El tema es que... Yo no tengo ni para mí. Si vos a mí me pedís y sos un amigo, uno lo tenés que participar. Bueno, yo no te voy a hacer ganar. Nadie le hace ganar a nadie. Uno, primero. Pero segundo, me escriben a pedirme entrada, boludo. Déjate de joder. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tal cosa, tal cosa. El peor es el que te pide entrar y no
no tiene participación en tu vida. O sea, nada, lo. Nada, ¿entendés? Tipo, no te hablan ni nada. Son conocidos y te escriben, vos no tenés un... Tu hermana se viñó. ¿Qué dijo? Belén, préstame un beso y te prometo. No, ¿qué digo, Fede? Qué mal educado. Fede está re mal educado, ¿eh? Mal educado. No, Coque no, se no. va al concierto de No hay que Shakira, prestar digo, besos por las tampoco. entradas que tiene. No hay que prestar besos tampoco. Besos no. No se presta. Cerrada de peto. ¿Eh? ¿Vos Compro tenés... ¿Con qué vos tenés entrada de Shakira? No me ay, le decís que tenés. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Tiene entrada de Shakira, boludo! Lero, lore. No. ¿Qué ¿y por qué te reí, boludo? Por eso, jefecito. Jefecito. Le va a decir. Yo no me voy a poder al concierto de Shakira. ¿Por El qué? cumpleaños de mi mamá, sí. Y llevarla a tu Llévala a tu mamá. boludo. No, justo ¿Por cuánto me querés vender? cumple 50 años. Cumple 50 años mi mamá. 50 pirulos. Qué joven tu mamá. Sí, re joven tu mamá. Sí, ¿eh? no, mamá me tuvo a los 21 años. A la mierda. Papá tenía 23. Cha, Que tenía mi regale edad, su brother. entrada. Sí. Que regale ¿Con su qué le entró a entrada. Shakira? No. No. 50, ¿eh? Joven la suegrita. Ah, pesado, ya van a empezar. Qué hijo de... ¿Para qué es lo que yo hablo, boludo? Que regale su Pesado. entrada. ¿Cómo que joder la suegrita? ¿Que quieren ser mi novio ahora ustedes? Malo, de Grasco le di paso libre, no. Que me callo, no vaya yo. No. Qué puta. Ah, mira, un poco no sabía. Llegaron a hablar de esto. ¿De qué? De Sergio Araujo. Sergio, habló con Tío Forch. Sí. ¿Qué dijo? Dijo que, mira un poco, él vive solo, dice. Pobrecito. Por eso lo que... ¿Qué? Por eso lo que, ¿qué? Rinde bien, Rinde hace en la goles. cancha, obvio, juega. Porque entrena de más. Claro. En su tiempo libre. Exacto. A eso te referís, Sí, ¿verdad? sí. Claro. ¿Y qué? La mamá de Coque. Dice que le costó adaptarse. Habló contigo Sports. Le costó adaptarse. Está solo en Paraguay. Su familia está en España. Tiene una hija que está allá en España. Dice que está bien acá en Paraguay. Que sus compañeros le hicieron fácil la estadía. Y eso le ayuda mucho. Dice también que no se queja de nada. Dice que pide a la gente que les apoye siempre para poder ser campeones a fin de año, dicen supuestamente. Mis palabras de Sergio Araujo: mis compañeros no me dejaron solo cuando pasó lo que se supo. Mi actualidad se debe mucho a ellos. Estoy muy agradecido con ellos y también con el club. Tuve chance de ir a Grecia tras mis primeros 3 meses acá, pero decidí quedarme. También del club quisieron que me permanezca y extender el contrato. Y yo no dudé. Lo de la rodilla no me molesta hoy día. Con el vendaje puedo jugar y en la medida que pueda seguir haciendo le voy a poner muchas ganas. Contra Estudiantes no llegué a jugar antes en Argentina, pero está lindo el desafío de Copa Libertadores. La presión la asumo como algo lindo del fútbol. Si no, estaríamos jugando por nada. Sabemos que en Cerro Porteño hay que ganar siempre. Y no hablo mucho, no soy de hablar tanto ni de dar notas, soy un tanto tímido en ese sentido, me gusta hablar en la cancha, como se dice. Es lo que habló Sergio Araujo con la prensa. Es que Pero por realmente... por primera vez. Sí, cierto. Por primera vez que lo escuchamos a Sergio Araujo, justamente estaba leyendo Belén. Y me parece súper bien, ¿eh? Me parece súper bien porque a pesar de todas las críticas, de todo lo que sucedió justamente en torno al jugador y demás, la indisciplina y demás cosas que salieron y fueron tendencia, información en el Apertura, demostró que quiere jugar, marca goles, demuestra que quiere vestir la camiseta y aparte de eso, realmente... Mirá vos. Mbappé. Mbappé ¿Cómo? es... Es heavy. ¿Qué pasa? Es nueva figura del Real Oviedo. ¿Qué? Mbappé es nueva jugadora del Real Oviedo femenino. Excelente.
Esta es la hermana de Mbappé. No tengo conocimiento. Pero es Mbappé. 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 Raiza. Raiza Mbappé. Gracias a Mbappé. Sí. Es nueva jugadora del Real Madrid. Che, ¿por qué se están peleando los muchachos, che? ¿Qué pasa? ¿Eh? Se estaban ¿Por qué peleando, se pelean? se estaban peleando todo ahí. Mbappé, Baikui, Sergio el Bailador, Oiko, legalmente. Oiko, Sergio el Bailador, legalmente, Oiko. Es de Camerún ella. Camerunesa. Sí. Vamos a ver dónde es Mbappé. Delantera camerunesa. Y Raiza Mbappé es nueva jugadora del Real Oviedo femenino. Abel contra todos, acá aparece, dice Ariel. Crisis en Pasión Chat. Encima me cagué, ¿no? Porque Abel entró, lo primero que dijo, estás muy linda, Belén. Le dijo así. Y después, ¿Quién? ¿qué le va, bolón? ¿Qué le va? Ahí está Mbappé. No. Mbappé. Ahí, Este mira. era un programa Raiza serio. Mbappé. Maleducados son con la mamá de Coque. Ah, claro. Te está defendiendo. Me está defendiendo. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Abel. Sí, esto es de verdad. El flyer que tiró Sí, Mbappé. Mbappé al Real. Gracias, Abel. Raiza Mbappé. Para que conozcan. Camerunesa. Es. Bueno. Así Este que- fin de semana hay fútbol. Vamos a repasar. Sí. ¿Qué Empieza tenemos? mañana ya, ¿eh? Sí, por eso. Porque arranca mañana. ¿Qué hay? La de segunda fútbol? fecha de Segunda la Copa fecha de la Copa Primera. Clausura. Sí, señor. Adelante, Belén. ¿Qué tenemos? Sí, vamos a hablar ahora de la Copa de Primera que este fin de semana Sí. yo estoy para Cerro. Epa, bien. Sí, bien, estoy para el partido Para el de ciclón de Cerro Barrio Porteño. Obrero. Sí. Bueno, arranca mañana. Mañana viernes, Luque General Caballero a las 4 de la tarde, horario de invierno para recordar. En segundo turno, 2 de mayo, Libertad a las 6:30 de la tarde. Los partidos de Lindo esta, partido. Sí, jornada 2. Prosigue el día sábado, Sábado. a las 15:30. Ameliano Cerro, Ameliano Cerro. Sí. Lindo partido. ¿Qué hora el Ameliano Cerro? 15:30. 15:30. Sí, Lindo. 3:30. ¿Cómo vamos a 3:30. parrear a la noche? Voy a traer matecito. A las 3 de la tarde. ¿Hace frío? Sí. ¿Va a hacer frío? Sí, para mí que sí, refresca. Bueno, y crisis 30 porque juegan en la cancha de Ameliano. ¿Qué dije? 15:30. 15-30. 15:30. Adelante. Bueno, y en segundo turno, Lindo las tres fuera de bola, che. sí, el sábado. Este va a ser un lindo partido también. Sábado, Nacional Guaraní. Nacional Guaraní. Sí. Sí, lindo partido. Lindo partido. Domingo, Bye, hora para la domingo. abre la jornada. No puede ser. ¿Eh? No puede ser que sea mismo horario. El de Olimpia. ¿Vos dónde estás viendo? El de Olimpia, Trinidense Olimpia. A las 6:30. Mm. Sí, estaba así. A las 6:30. Sí. 18:30 está Coque. Sí. ¿Qué? El partido del domingo. No puede ser de las 18:30. ¿Este domingo? Sí. No puede. 18-30 estaba. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Quién juega al En mismo tiempo? Encarnaciones, ¿verdad? En Sí. Encarnación, sí. Ya tiene biolumínica ese estadio. ¿Tiene? ¿Ya tiene? Tiene, sí, sí. Bueno. Y el mismo horario está Tembetar y Recoleta. Ujú. 18:30 también. Ok. Si es que quieren ver ese partido. Partidazo. Por las pantallas de Tigo Sport, Tembetar obviamente. y Recoleta. Por Sí. las pantallas de Tigo Sport. Esa es la segunda fecha que arrancaría ya el día de mañana. Y la próxima semana tenemos competencia internacional. ¿Quiénes vuelven? Jueves 17 a las 19 horas en Santiago, en el Estadio Nacional. U de Chile versus Guaraní. Lindo partido. Sí. U de Chile versus Guaraní. Playoff para recordar de la Copa. Y el partido de vuelta de Guaraní es el 24 de julio a las 19 horas acá en Asunción. Perfecto, esa es toda la agenda. Es toda la agenda que se viene justamente para lo que va a ser este partido el fin de semana. Mira por Twitch PY. Para el que se viene el fin de semana, Olimpia juega el domingo 18:30, Cerro Porteño juega el sábado a las 15, 15:30, ¿no?
Lindo va a estar. Lindo va a estar, ¿eh? Sinceramente, estar. me gusta. Me Sí. gusta ese sábado 15:30. Entonces, Se preocuparon. Pues, ¿sabes de qué me iba a quejar hace rato? eh, Me iba a quejar de que ¿por qué ponen un partido así a la misma hora de la final? Eso pues me iba a quejar. Ah. Pero no, porque a las 4 es el partido. Sí, a las Sí, 4. sí, sí, A las 4 va a ser la final del Mundial de Sí. Clubes. Bueno, y Y después a las más- 18, claro, por eso es que se va a las 18:30. Y por eso a mí me acordé nomás ese tema. Porque Ah. pasó varias veces que se ponía Copa de Primera en horario de final de la Sí, orejona y eso. ¿Te imaginas? Entonces por eso. No, pero Bueno, ahora- fútbol 11. Coque, hoy en Olimpia Media, el video que puso Toto, se veía que Olveira se discutió con el árbitro el domingo. Y claro. Pero es claro, que el arbitraje del Olveira domingo estaba fue nervioso. feísimo. Horrible. La horrible el Romero. arbitraje. Horrible. Fútbol 11, fútbol 11, fútbol 11. Metámosle la divina jugador. A la pucha, está todo Claro. visto ya. Bien. Adivina jugador primero. Ok, Juventus, ese- Brasil, Costa. ¿Quién? Costa. Diego Costa. Diego No, Costa. Diego Costa. Sí, no, el otro. no. Costa. El morochito. Ahí está. Ahí está, Douglas. Douglas Costa. Ederson, Ederson. Lucas Moura o Richarlison. Richarlison. A ver, Juventus. Bueno, por ejemplo. ¿Turam? ¿Turam? Thuram. No es Turam. El otro es TH. No sé si era Marcus. ¿Marcus por ambos? ¿Marcus? No. Anelka. Sí. Anelka. Ahí está. Ay, huepete. Puta, sí. ¿Cuál vos decís que va a ser más? Y espera. Chelsea. espera. No. Para mí, City Arsenal. ¿Seguro? Y claro, porque Henry puedes usar después. Dale. Sí, Henry en Juventus. Ahí. Bien. Chelsea, Juve, Tottenham, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Juventus. Chesney dice. Ah, no, pero ya está colocado. No, Sterling. Chesney no. Sterling. Raheem Sterling. Bien. Bien. Tottenham, Arsenal. Tottenham, Arsenal. Era. Vertonghen. No, con B corta. Vertonghen. No. No. No jugó en el Arsenal. Sterling, Alejandro Henry. Racista. ¿Por qué racista? ¿Sueñito? Morata, Sí, ¿cierto? Sí. Morata. Bien chat. Bien, nos falta ahora Arsenal, Tottenham, Harry Kane, ¿cierto? ¿En dónde? No. ¿Dónde? No, Harry Kane no. Kane dice, no, No, Harry no. Kane no jugó ni en el Arsenal ni en el Chelsea, en el Tottenham no En el jugó. Tottenham jugó, pero no jugó. Él solamente jugó en un equipo de... A ver, De la Arsenal. Premier. Tottenham, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Sí, me confundí, Nouru. Modueque dice. Claro, Timo Werner puede ser también. Sol Campbell. Bien, Junior. Campbell. Sol Campbell. Ahí está. Bien. Modueque, dice el chat. Modueque están tirando. Modueque. No está Modueque. ¿No está? Timo Werner. Timo. Bien, Timo Werner. Bien. Ahora él la adivina. Bien, estamos finos, ¿eh? ¿Qué vamos a estar fino? ¿Estamos finos? No. La adivina. Adivina. Florian Florian Wirtz. Shaka. Gol de Shaka, ¿eh? Gol de Xhaka. Ni yo me creí ese gol. Dejate de fino! joder. Top ¡Qué 10. fino! Top 10, ¡Qué top 10, top 10. fino! Dale, seguimos. Top 10. Le gustó ese chat, no se esperaba. Bien, ¡Ea! bien, ¡Ea! Bien, papá, ¿eh? Sí. Bien. Ahí está. Bien. Ahí está. Adivina Dios, qué. ¿viste? ¿Qué ¿Qué? adivina? Most clean sheet in Premier League history. Sheet es
Vallas invictas. Bueno, primero empezarlo tiene que ser ya Peter Sech. por Peter Sech. Peter Sech tiene que estar sí o sí. Sech, ahí ahí seguro está. tiene que entrar. Van der Sar también tiene que ser el... ¿Sabes quién va a entrar ahí? Joe Hart. Van der Sar. Joe Hart probá un poco. Hart. ¿Probá nomás? Ah, ni en pedo. Casillas. No. ¿Cómo pidió Casillas si este es Premier? Pepe Reina. Pepe Reina y el otro tiene que ser De Gea. Claro, De Gea. El Es estadounidense Michael. tiene que ser Tim Howard. Tim Howard. Bien, ahora, bueno, los ingleses. Robinson. No, Robinson no, yo. No. ¿Probamos por Robinson? Blas Hermosilla sí o sí, dice. No. Schwarzer. ¿Cómo es? Poné un poco S-C-H-W-A-R-Z. Ahí está, Mark. Bien, Junior. El pelado que está en Atlanta. A ver. Arquero, nos faltan los... Ese, boludo. Jair, no. Brad Freidel. Ahí está, él. Bien. Bien. Bueno, ingreso. Howard dice. No, Howard ya está. Ya está Howard. Ya está Howard. Svolai no. Blas Hermosilla sí o sí. De Gea. Casillas. No. Un portero. Su apodo. James, pero ¿cómo es el apellido de James? David James. Bien. Bien, papá. Nos quedan falta dos. Nos quedan Dos. Ingleses. Inglés. El Pinocchio ya está. Pickford, dice los perros. Pickford, no. No, si no está Joe Hart, Pickford no. No está Joe Hart. David Seaman. Bien. El bigote, dice. ¿Quién es el bigote? Nos falta uno. Uno nos falta, boludo. Mongolón, Orto, Grande. Joe Hart probamos. No, pues Joe Hart estuvo... Seaman, hombre océano. Seaman es el bigote, sí. Seaman. Sí. Gatito Fernández, dice los perros. Falta uno, boludo. No. No, como piguita. No. Nos falta un londinense. Un inglés. Ahí está. Nigel Martin. ¡Sí! ¡Bien! Bien, chat. Bien, Junior, carajo. El chat, Bien. Aguante el chat. Bien, boludo. Bueno, bien. nos vamos, Bueno, señores. Nos vamos. Nos despedimos con eso, muchachos. Dale. Nos vemos mañana. Mañana de vuelta. Chau, chau. Chau, los perros. Chau.